Vamos a orar. Amantísimo Padre Celestial, te damos gracias por este tiempo, Señor, este día que tú nos das, el privilegio, Señor bendito, de estar una vez más aquí, Señor, para seguir aprendiendo más de los cursos, en especial ahora las epístolas generales, amado Dios. Sigue abriendo nuestros corazones, nuestra mente al estudio de tu palabra, de este curso, y trae conmigo a los demás hermanos que faltan aún o tienen que añadirse durante esta semana, amado Dios. En el nombre de nuestro Señor Jesús. Amén. Muy bien. Comentarles, hermanos, bueno, primero, tienen su sílabo, ¿cierto? Les envié tres, con el libro. Ya, no, el libro ahorita les voy a explicar, pero ¿tienen el sílabo o la separata a la mano? Recuerden tenerlo, no hay problema, si no es hoy, la próxima semana hay chance, hermanos, de tener el sílabo. Bueno, el sílabo es una sola hoja por ambas caras, tenerlo siempre el primer día de clase, pero la separata hay opción todavía la otra semana si ustedes tienen posible sacarlo, hermanos. Muy bien, vamos a los datos generales. Tenemos primero sílabo de las epístolas generales. Vamos a hablar de este curso ahora, programa de teología, este año 2024. Bueno, recién sé que es el ciclo 6, si ustedes quieren añadirle en qué ciclo están. Créditos son 3 horas, empezamos el periodo de ejecución desde el 7 de octubre al 25 de noviembre. Hasta ahorita no tengo ningún cambio, no hay nada conmigo de que hayan variado el curso para adelantarlo. Por lo pronto seguimos, hermanos, normal, y espero que sea así, no hay problema. Hasta el 25 de noviembre acabamos el curso. Horario, lunes de 7 de la noche a 9:15. Mi persona, ustedes me conocen, Julio Montalvo Caballero. Vamos a usar 3 textos. La Biblia, siempre recuerden tener la Biblia físico, no en el celular. Libro, Introducción al Antiguo Testamento de Harrison, les mandé ese libro al grupo. Y la separata que les estoy dando a cada uno de ustedes. La descripción, las epístolas generales es un curso diseñado para hacer un estudio histórico, literario y expositivo de cada una de las llamadas epístolas generales o también llamadas universales. Lo que estoy haciendo con ustedes, hermanos, en este curso y en los demás que hemos estado viendo con mi persona, mayormente tiene que ver algo de un estudio histórico, literario, un aspecto, hermanos, como una introducción a los libros que hemos venido estudiando. Conmigo en esta ocasión, si me hubieran permitido tener cursos específicamente, explicaríamos más a fondo. Lo que estoy haciendo con ustedes durante estos años que hemos venido, bimestres, hemos estado viendo en una forma introductoria, o como se dice, una forma histórica, cómo podemos ver alrededor, hacia afuera y también un poco adentro, ¿no? Hablo en la Biblia. Entonces, por esa razón, hermanos, hay que entender cómo estamos viendo la descripción del curso. El curso comienza con un estudio introductorio de ciertos aspectos básicos que son comunes a todas estas epístolas. Luego vamos a hacer un estudio histórico, literario y expositivo de cada una de estas epístolas generales en un orden canónico en que aparece en el Nuevo Testamento. El estudio de estas epístolas generales es de un valor estimable, ya que nos permiten tener un acercamiento y conocimiento del contexto histórico de las iglesias cristianas de diferentes partes del mundo greco-romano de la segunda mitad del siglo I. Además, nos proveen una variada e importante enseñanza doctrinal y práctica que es de mucha utilidad para la iglesia de hoy. Stephanie, hola. Yo te estaba viendo por aquí ya. ¿Ya no es ahí? Ok. Ah, solo por hoy. Ok. Has venido por la semana. Ok. Sería largo. Está bien. Muy bien, seguimos. Los objetivos del curso. Se espera que durante el desarrollo y al concluir el curso, cada estudiante, ¿qué debe hacer? Explicar los aspectos histórico-literarios de cada una de las epístolas generales, dar un resumen del contenido de cada una de las epístolas generales, enfatizando sus temas principales y el propósito específico de cada autor. Enseñar estas epístolas basándose en una correcta interpretación y exposición del contenido. Aplicar las lecciones espirituales y éticas de estas epístolas a su vida personal y ministerio, hermanos. El objetivo que les pongo aquí, esos 4, es una vida personal para cada uno de ustedes que puedan hacerlo práctico, ya. Ustedes puedan también enseñar a otras personas, si ustedes se atreven, pueden hacerlo, ¿no? Con una persona en una forma de discipulado, pero hay que explicarles bien lo que uno va a realizar con ellos. ¿Cuál es el contenido que vamos a estar estudiando? Primero vamos a ver hoy la introducción a las epístolas generales, luego vamos a ver de aquí en adelante de las epístolas Hebreos hasta las epístolas de Judas. Algunos no consideran la epístola de Hebreos como una epístola general o universal, otros lo apartan, que nada más es solo como una epístola
también universal general, pero lo quitan del orden canónico. Pero en esta ocasión, como estamos estudiando las epístolas generales, yo he incluido también este libro. Tuve que preguntar, porque yo antes he dado el curso de Hebreos solo, y antes también lo di los 7 libros de las epístolas generales, pero no hay ningún problema con esa discusión. Vamos a entrar a hablar ahora de los 8 epístolas generales o llamadas universales. Muy bien, ¿cuáles son los requisitos para aprobar el curso? Hay 4 requisitos, nunca se olviden de eso, hermanos. No crean que yo no tomo notas sobre la asistencia y la participación que ustedes tienen. Mientras sea maduramente, permanentemente, hago partícipe en su nota. Así que tengan en cuenta esto de aquí. Les vuelvo a repetir, no es que como hoy no han venido varios, para mí desde el primer día de clase se considera, si no han venido esas personas, como falta. Yo sé que poco a poco se están añadiendo, pero por eso siempre pregunto en dirección quiénes están, me dicen tales personas, desde ahí considero que es una falta si no han venido. Así que a tener mucho cuidado si la próxima vez, Dios permita, u otros alumnos que ustedes conozcan, esta es mi situación de trabajar. Hay que ser puntuales, participativos, y también por la asistencia. Si alguno de ustedes falta, hermanos, o tiene algún problema, ustedes ya saben, llenar lo que se llama una justificación, que lo firme el pastor, y ustedes me lo puedan entregar a mi persona. Entonces ustedes ya saben, no se olviden de eso, después no haya problemas con sus asistencias. Segundo, van a tener una lectura de las epístolas, van a leerlo 2 veces cada una de estas epístolas universales durante el tiempo que dure el curso. La primera tarea que ustedes me van a entregar va a ser para el 28 de octubre, estamos hablando a fin de mes. Así que hay que ponerse las pilas, vayan leyéndolo ya de una vez estas epístolas. Entonces van a leer una primera lectura. Ustedes ya saben cómo van a poner arriba informe de lectura, me van a poner el inicio y el término. Y van a ponerme las fechas en que ustedes han empezado a leerlo y cuándo lo han terminado. Pero recuerden que el plazo es hasta el 28 de octubre. Si pasa esa fecha, hermanos, yo les puedo aceptar, pero la nota ya ustedes vayan sabiendo, baja, no va a ser igual, ¿correcto? Igual. La segunda lectura lo van a hacer para el 25 de noviembre. Me lo van a entregar hasta el último día de clase, el 25, la segunda lectura. Y les vuelvo a repetir, si ustedes me entregan las 2 lecturas al 25 de noviembre, les vuelvo a repetir, baja nota. No es que porque hasta el 25 hay plazo, sí lo puedes presentar, pero baja la nota, como les vuelvo a repetir. Van a hacer una lectura del libro. Aquí es lo que yo tenía que primero explicarles para luego enviarles. Cada estudiante va a leer el libro de Introducción al Antiguo Testamento de Harrison y van a realizar las tareas respectivas que se le van a indicar o se le indican en la hoja titulada Cronograma del curso. Esto se va a realizar semanalmente. Son 7, Cronograma del curso, son 7 semanas. De aquí en adelante, hoy no se cuenta, pero ya la próxima ustedes me van a estar presentando semanalmente tareas. Van a leer el libro y, por cierto, por eso yo no les he enviado. Ahora que tengo la oportunidad y están aquí, espero que la mayoría se pueda ir añadiendo y puedan entender por qué razón ahora recién lo envío. Pero entonces, de todas maneras, yo les digo, van a presentarme estas tareas de las epístolas generales semanalmente. Vuelvo a repetirles, semanalmente. La próxima semana hay una tarea que ustedes me tienen que hacer y ahí les estoy indicando desde qué página a qué página lo van leyendo y qué preguntas estoy haciendo. Ahí les estoy poniendo las preguntas, ahí les estoy indicando qué preguntas de acuerdo a las páginas que ustedes tienen que ir leyendo. Y me van a contestar mostrándome ya sea en media hoja, en una hoja, ¿correcto? Semanal, no me lo presenten todo de golpe. Por si acaso, por querer deshacerse ustedes del trabajo, si ya lo tienen y quieren deshacerse, les digo paciencia, preséntelo semana por semana si ya lo han hecho todo completo. Semana por semana, no me lo entreguen de golpe todo. Lo que quiero, lo que me importa es que ustedes lean. Aprendamos a leer, a entender qué es lo que estamos leyendo en estos libros. Entonces, el libro, hermanos, es opción para que ustedes lo puedan imprimir. Opción. Si ustedes lo quieren imprimir, bien. Si no, pueden verlo en la computadora o pueden verlo en el celular y desarrollar, sí. El cronograma, sí, traten de hacerlo físicamente. Me lo dan bien escrito en computadora, pero si lo me van a escribir ustedes a mano, que sea una letra legible. No me hagan una letra de doctor, hermanos, porque no lo voy a entender. No me voy a matar cabeceándome ahí, entendiendo la letra de ustedes. Entonces, si es posible y alguien les puede ayudar con la computadora, si tal vez no manejan,
traten de que alguien les pueda ayudar. Ustedes tienen su hoja ahí ya, entonces alguien que le transcriba a ustedes en la computadora. Entonces recuerden que es cada semana lo que ustedes me tienen que dar o enviar, ¿correcto? Bueno, en este caso Stephanie, por eso hablo de que es la que envía los trabajos, ¿no? Excepto ustedes, me lo van a entregar físicamente, cada uno de ustedes me lo van a entregar presencial, físicamente. Y por último, hermanos, ya no les quiero dejar lo que es estudio bíblico, vamos a tener un examen escrito, ¿correcto? Un examen escrito que ese mismo día yo les voy a entregar, y igual le voy a mandar a Stephanie ese mismo día para que lo pueda llenar, ¿no? Claro. Y viene, ¿cómo así, pastor? O sea, ¿va a ser del libro ese examen o netamente de la Biblia? No, ya después les diré, no se preocupen. Todo lo que les estoy diciendo siempre, Biblia separata y libro. Por eso les digo, lean bien el libro, vamos a ir viendo la separata, así que ustedes vayan por ahí haciéndose conocidos, acompañándose con la lectura del libro y también de la separata. Pero tampoco no se pongan ya a estudiarlo, ¿no? O sea, viene el examen y después me dice, pastor, tanto me mataba estudiando para que usted solo me haga una sola pregunta. Bueno, mejor, hermano, para ti, porque así aprendes mucho mejor si te hago una sola pregunta. Vamos a ver cómo hacemos con el examen escrito. Así que ese examen escrito va a ser a fin de mes de noviembre. Así que es la última clase, por decirlo así. Es la última clase, solo es examen. Entonces, una clase antes, como decirles, es como si terminamos todo. Recuerden que es lo que vamos a terminar ahí, el curso, pero dictando en la separata. Pero el examen escrito acabamos el 25 de noviembre. Entonces, persona que da el examen, termina, se puede retirar. Eso no hay ningún problema. Pero depende de ustedes para ese día. Muy bien, tienen una bibliografía ahí. Ya ustedes pueden ayudarse si alguna vez ustedes quieren encontrar algunas cosas para su estudio bíblico, para enseñar a alguien, para aprender más, si quieren formar una biblioteca. Ahí les doy una serie de textos bibliográficos para que ustedes se puedan ayudar. Muy bien, entramos entonces a la separata. ¿Hay alguna pregunta, hermanos? Disculpen con las tareas o con el curso. En la tarea número 1 del cronograma, cuando dice la forma, ¿a qué se refiere? La forma, ¿dónde? En el cronograma. Cronograma. De tareas. Ah, ya, me hablas de lo que les envié ahorita. A ver. Cuando dice la forma, A ver, déjeme abrirlo aquí. Ya, a ver, ¿dónde les pongo epístola a los hebreos, desde el comiencito? sí, dice la forma. Ah, ya, cada pregunta que ustedes ven, lo que estoy poniendo el título, es lo mismo que ustedes van a ver en el libro. Por eso, cuando yo les pongo, les doy un ejemplo, dice, estudie las páginas 365 a la página 377 del libro y haga un resumen de cada uno de los siguientes temas introductorios a la epístola a los hebreos. Por ejemplo, si les pongo ahí la forma y no hay ninguna pregunta, lo obvio que les estoy diciendo arriba es hacer un resumen de ahí. Si yo les hago una pregunta y les digo, menciona el bosquejo, ¿qué tienen que hacer? Solo mencionarme el bosquejo de acuerdo a lo que está en el libro. Tercero, mencióname brevemente las características. No les estoy diciendo resumen, sino ahí, menciona las breves características. Cuarto, la fecha. Entonces, cuando yo le digo las fechas, es hacer un breve resumen de lo que ustedes están entendiendo. Y así sucesivamente ustedes tienen que realizarlo. En esta ocasión, en la número 7, la tarea 7 son como decirles, están juntas, tanto la segunda y tercera epístola de Juan. Por eso son 7 semanas, ¿correcto? Hoy por hoy no se cuentan. Estamos contando a partir de la otra semana. Así que la tarea número 7, ustedes me lo tienen que entregar ese día del examen. Y también el informe de lectura, el último, ¿correcto? Entonces recuerden ustedes lo que tienen que realizar. Muy bien, hasta ahí, ¿alguna otra pregunta, tal vez, duda? No va a haber exposición, ¿no? Estudio bíblico. No, ahora va a haber un examen escrito. No, ahora sí va a ser un examen escrito, así que no vayan a faltar.
ya yo quiero dejarles descansar porque si ya después que van a hacer ustedes su diploma y van a hacer para salir, tienen que exponer, ya ahí ustedes mismos se preparan ya para no agobiarlos mucho. Entonces vamos a hacer un examen escrito. Muy bien, ¿alguna otra pregunta, duda, hermanos? Para poder pasar a la separata. Entonces, ¿está todo claro, hermanos? No haya ningún inconveniente. No hay ningún problema. Todo bien entonces, muy bien. Hasta ahorita solo sé, bueno, de la hermana Sara, José Luis, Cristina, Víctor, Stephanie, bueno, no sé si la hermana María, no sé si Paola y no sé si Catherine. Entonces no sé todavía de ellos. Habrá que esperar. Muy bien, antes de abrir la separata. Bueno, creo que excepto Víctor fue el que vino la vez pasada y yo regalé puntos. Si alguien desea puntos y decirme cuántas epístolas generales o universales vamos a estudiar y cuáles son. Si lo dicen de memoria, ganan ustedes un punto. Si fallan, no les doy nada. Menos un punto. Bueno, ya ustedes se lo ponen, ¿eh? Yo no quiero darles menos un punto. A ver, le vuelvo a repetir. Si ustedes lo dicen de memoria, las epístolas que vamos a estudiar, se ganan un punto. Pero si ustedes fallan, no les doy ningún punto. Entonces yo quiero ser bueno, que me recuerden que soy muy bueno regalando puntos para que no haya ningún problema, ¿no? Espérense, no vayan recordando, porque si ustedes después se me equivocan, me van a decir, pastor, otra oportunidad. Pero para empezar, vamos a hacer un ejercicio primero. ¿Cuántas epístolas generales vamos a estudiar? 8. Ya, José Luis dice 8. ¿Quién da más? ¿Quién da menos? ¿Seguro que son 8? ¿Apoyan a José Luis o alguien quiere decir otro número? Ya ustedes deberían decir cuántos números son de frente, sin dudar. Tercer año ya. Claro, ya los que van a salir, eso es lo que me preocupa, que mis alumnos que ya los que van a salir ya deberían saber hasta cuántos libros poéticos sapiensales son, cuántas epístolas paulinas, cuántos evangelios, cuántos libros históricos en el Nuevo Testamento, cuántos libros que se llama revelación, cuántos libros generales o universales. Ya de aquí tienen que salir ustedes sabiendo eso ya. O como uno dice, esto ya sería de inicial que no se lo sepan, hermanos. Sí, son 8. ¿Dudaste? Tenía una duda. A ver, los demás, Stephanie, hermana Cristina, ¿cuántos son? ¿7 u 8? Ya están empezando a estudiarlo ya. Ya se lo están estudiando. Son 8, hermanos. 8 vamos a estudiar. A ver, ¿quién empieza? ¿Quieren hacerlo? Solo una oportunidad. Y yo les digo, si es que ustedes se olvidan sin mirar abajo, no mirar su Biblia, me van a mirar a mí y lo van a decir. ¿Ya? Escuchen los demás. Si los demás tienen la oportunidad de estudiarlo, estudienlo. Mientras el hermano Víctor lo dice. A ver, hermano. Epístola a los Hebreos. ¿Ya? Epístola universal de Santiago. ¿Ya? La primera epístola de Pedro. ¿Ya? La segunda epístola de Pedro. La primera epístola de Juan. La segunda epístola de Juan. La tercera epístola de Juan. Y la epístola de San Judas. Ya, yo pensé que ibas a decir otra cosa. Ya, muy bien. No te vayas a equivocar con eso. A ver, ¿quién más? Yo. A ver, José Luis. Hebreos. Santiago. Primera y segunda de Pedro. Primera, segunda y tercera de Juan. Y Judas. Más fácil. ¿Quién más? Rápido, antes que empiece. Miren, ustedes son los 4 que tienen la oportunidad. Y eso que Stephanie, mira, se va a ganar el punto porque virtual se lo perdía. A ver. Hablen o callen para siempre antes que empiece ahorita la clase. Bueno, ya empecé, en sí hablo de la separata. Como les digo, esto ya tienen que ustedes mismos salir de aquí ya sabiendo cuáles son esos libros. Incluso me atrevería a preguntarles cuántos grupos son, ¿no? ¿Lo tiene Stephanie? A ver. Hebreos, Santiago, primera y segunda de Pedro, primera, segunda y tercera de Juan y Judas. Ya está. Muy bien. Bueno, Cristina, ¿se anima?
¿Ya? ¿Cómo? A ver, espere, vaya con calma. Hebreos, Ya, Santiago, ya. primera y segunda de Pedro, Ujú, primera y segunda y tercera de Juan ujú. y Judas. Ajá, muy bien. Menos mal que no me lavé el oído bien hoy día, hermana. Menos mal. Lo escuché mal, parece. Muy bien. Entonces tengo 4 de ustedes que aumentan. Tienen la oportunidad de faltar, no se preocupen. Menos nota. Y le sumo a ustedes. Muy bien, vamos a la separata. Por cierto, hermanos, bueno, yo no sé si después lo corregí, pero en la página 11, o nada más desde ahí, nomás del comienzo, desde la página 5, ¿a ustedes les ha salido la número 5 en la página 5? Sí. Bueno, dice valor canónico de estas epístolas. Sí, valor canónico de las epístolas. Sí, el título está una hoja antes. Ya, ya, yo me olvidé de corregirlo porque ya fue en tiempo. Yo intenté corregirlo. Sí, ya la mayoría estaba así ya. Yo lo cambié a Word, pero Y yo me olvidé de enviarles. Bueno, voy a tratar después de corregirlo, hermano, enviarles, pero esta separata por lo pronto ya está impreso, pero disculparán las inconveniencias. Eso quería saber, si es que no lo ha hecho y entonces yo lo corregía, pero bueno. Muy bien, vamos a la introducción. Entonces vamos a hablar, como les digo, de estas 8 epístolas generales o llamadas universales. Para empezar, bueno, les hago una pequeña introducción con respecto a los 27 libros que son divinamente inspirados. Hablamos que 21 pertenecen al género epistolar. Era un género literario propio y muy usado en la época contemporánea de la iglesia del primer siglo. Entonces recuerden que tenemos ¿cuántos libros en el Nuevo Testamento? ¿Cuántos libros son? 27. 21 se consideran epistolares o cartas, porque recuerden que hay otras que no se les considera, como por ejemplo los 4 evangelios. ¿Cuántos van ahí? ya serían 25, ¿cierto? Faltan 2. ¿Quiénes serían? Hechos. Hechos 26 y Apocalipsis 27. Entonces, no es que se les considere como carta. Algunos dicen, no, pero es una carta. Sí se podría decir, pero no lo llamamos una carta epistolar, porque cuando uno hablaba de una carta o una epístola, bien era a una congregación o a un grupo de personas o de una manera personal. Cuando tú envías una carta, tú bien le puedes enviar una carta a un grupo de familia o bien envías una carta a una persona. Por ejemplo, el libro de Hechos, algunos dicen que consideran como carta. ¿Por qué? Porque cuando Lucas lo escribe, ¿a quién le da? ¿O a quién es su destinatario? A una persona. Algunos consideran que es una carta epistolar, pero como les vuelvo a repetir, no se considera una carta epistolar en una forma canónica, no. Simplemente la carta epistolar que vamos a ver aquí y parte de las cartas paulinas, más que todo, hermanos, estos son considerados epistolar porque son cartas personales o dirigidas a una iglesia. Por esa razón hablamos de una carta epistolar. Y bueno, como les estoy poniendo ahí, hablamos de esto que se daba ya en la época de la iglesia del primer siglo. Bueno, ahí en el segundo párrafo lo que yo les estoy comentando. El tercer párrafo dice que durante muchos siglos dentro de la historia del cristianismo se han conocido y se han llamado estas epístolas con el nombre de generales, universales o algunos lo han llamado católicas. Así que sea el resultado, el título de universal, empleado por primera vez en finales del siglo II por el apologista Polonio para designar una carta. Significa que este tipo de carta va dirigida a la iglesia universal, o sea, a todas las iglesias. Ese era el significado de decir una iglesia universal o una epístola universal. Pero también se le conoce, vuelvo a repetirle, como una epístola general. ¿Por qué? Porque no especificaba a quién realmente se estaba dirigiendo, si a una o varias iglesias. Entonces, mejor algunos decían, vamos a hacerlo en una forma general, o sea, para todos. Otros decían, pero también se puede decir universal, que también es para todos. Sea cual sea la forma, hermanos, el significado viene a ser lo mismo. Lo que tratan de darnos a nosotros a entender es que estas epístolas fueron dadas para todas las iglesias. Muy bien, el número total o final de las llamadas epístolas universales se fue complementando ya a lo largo de la historia cristiana hasta el cierre del canon del Nuevo Testamento, a final del siglo IV después de Cristo.
Eso es lo que yo les acabo de decir y ustedes me han mencionado, son 8 lo que vamos a estudiar, desde la epístola de los Hebreos hasta la epístola de Judas. Algunos expositores y comentaristas del Nuevo Testamento consideran que las epístolas universales son solamente 7, ya que estas personas sostienen que la epístola de los Hebreos es una de las obras literarias del apóstol Pablo. Por eso es lo que yo les mencionaba al comienzo, que algunos no lo estudian como una epístola general, porque según ellos tenían el lenguaje de Pablo. Pero otros dicen que no, otros decían que este lenguaje que usaba Hebreos no era netamente Pablo. Algunos decían que era Juan, otros decían que era Santiago, otros decían que era anónimo. No hay algo claro. Por lo pronto nosotros decimos, y ya les adelanto, el libro de Hebreos pues es un libro, llamémosle así, anónimo, sin autor, no sabemos quién fue. Así que no podemos determinar que fue Pablo. Algunos de ustedes escucharán y dirán, pero mira, acá hay lenguaje de Pablo, pero mira, ¿qué es esto? No hay algo claro. Si seguimos leyendo, Pablo no hablaba de esos tipos de lenguaje que ya vamos a ver más o menos lo que habla en un aspecto literario, cómo es que se refería, por ejemplo, a los ángeles, cuando se habla del sacerdocio de Jesús, etcétera, etcétera. Muy bien. También, hermanos, vemos el reconocimiento y la aceptación de algunas epístolas universales como parte del canon del Nuevo Testamento, que fueron objetos de discusión durante bastante tiempo en los primeros siglos, ¿no?, en la iglesia con estos líderes y también en épocas posteriores. A pesar de estas objeciones, se presentaban en contra de algunas de estas epístolas universales. Finalmente, estas fueron reconocidas, aceptadas e incluidas en el canon del Nuevo Testamento. Así que no los podemos sacar, no los podemos obviar, hermanos. Ahora son parte de lo que nosotros estudiamos ahora en el canon. Las epístolas universales presentan un contenido bastante variado, ya que van a desarrollar enseñanzas tanto teológicas como prácticas y que éstas responden a situaciones diferentes, pero con problemas esenciales comunes que enfrentaban los cristianos y las iglesias de aquel tiempo. Aquí vamos a ver también que los autores de estas epístolas universales desarrollan doctrinas básicas de la fe cristiana, de la doctrina de la Biblia o llamadas Sagradas Escrituras, de Dios, del hombre, del pecado, Jesucristo, la salvación, la iglesia, el ministerio cristiano, la vida cristiana, la santidad, la segunda venida de Cristo, etcétera, etcétera. Entonces, de esta manera lo hacían para poder exhortar, estimular, consolar y corregir a sus lectores en cuanto a la vida práctica cristiana. Ya vamos a ir viendo cómo es que realmente se utilizaban estos libros y para qué. Estos libros universales es de suma importancia para la iglesia de hoy, ya que estos escritos sagrados nos proveen un cuadro ilustrativo y desafiante de lo que significa ser un cristiano santo, consagrado, valiente y perseverante en medio de un contexto de adversidad, persecución y mundanalidad, que era el que enfrentaban los cristianos a quienes se les envió originalmente estos documentos cristianos. Y hoy en día, hermanos, pasamos todos estos problemas: adversidad, mundanalidad. Tal vez persecución no vemos aquí, pero hay en otros países que sí hay todavía persecución. O sea, si tú ves a un cristiano, recientemente escuché un documental, por ejemplo, si no me equivoco, decían Madagascar, Molva, creo que era otro país, India, hasta China y no sé qué otro lugar, no pueden ustedes andar con una Biblia en mano. Ustedes andan con una Biblia en mano, los matan. Así que estos son perseguidos. Y hay cristianos, pero hay cristianos escondidos todavía. En esos lugares que yo les menciono hay cristianos escondidos, pero el asunto está que no pueden cargar una Biblia. Cargan una Biblia, los matan. Tienes que tú profesar más bien la fe que ellos mismos están llevando. Sí, por ejemplo, que es en lo que es en Arabia Saudita, en Egipto, todos que hablan Alá, todos tienes que hablar de Alá. Si tú hablas otro tipo de cristianismo para ellos eres un mentiroso, bien te llevan a la cárcel, bien te pegan, te matan, pero no puedes profesar otra religión. Son muy celosos en ese sentido. Así que hay cristianos también que pasan persecución también hoy en día. Y bueno, se espera, hermanos, que el estudio de este curso sirva para que el estudiante no solamente adquiera conocimiento bíblico y teológico, sino que también acreciente, hermanos, su amor por la palabra de Dios y esté debidamente preparado y dispuesto a enseñar y predicar las verdades de Dios contenidas en estas hermosas epístolas universales. Así que, hermanos, no solamente se trata de que yo me llene de conocimiento bíblico, teológico, sino también llevarlo a la práctica y poder tener amor por la palabra de Dios y estemos preparados para enseñar a otras personas sobre estos libros que vamos a estar viendo, o epístolas. Vamos a la página 4. Ahora lo que vamos a ver es unos aspectos introductorios de estos libros.
Y vamos a ver, hermanos, sobre la introducción particular, el contenido propio de cada carta o epístola, y es necesario, hermanos, estudiar algunos aspectos introductorios generales correspondientes a estas epístolas. Primero, vamos a definirlas. Las epístolas universales, hermanos, son un conjunto de epístolas del Nuevo Testamento que no corresponden al cuerpo epistolar paulino. Eso está claro, obvio, y hay que entenderlas, que fueron incorporadas al canon del Nuevo Testamento después de una larga prueba. Son epístolas con diferente autoría, diferente estilo y con la característica peculiar de no estar dirigidas a una sola comunidad en particular o a personas determinadas literalmente, a excepción, por ejemplo, de 2 y 3 de Juan. Juan escribe, pero vamos a estar viendo a quiénes la dirigen, ¿no? El autor de la epístola a Santiago escribe a las 12 tribus que están en la dispersión. Vamos viendo ahí. Primera de Pedro se escribe para los expatriados de la dispersión en el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia. O sea, miren, hay varios sitios, lugares, Pedro a quienes está escribiendo. La segunda epístola de Pedro señala ahora a los destinatarios a los que habéis alcanzado por la justicia de nuestro Dios y Salvador Jesucristo una fe igualmente preciosa que la nuestra. La epístola de Judas se escribió a los llamados, santificados en Dios Padre y guardados en Jesucristo. Entonces, la primera de Juan y la epístola a los Hebreos no indican ningún destinatario específicamente. La segunda epístola de Juan está dirigida a una comunidad particular, pero su nombre no se menciona, solo se llama a la señora elegida y a sus hijos. La tercera epístola de Juan va dirigida a un creyente llamado Gayo. Entonces, hasta ahí nosotros estamos viendo una definición con probablemente los destinatarios que vamos a estar viendo un poco más profundamente. El nombre que se les da, como les dije hace un comienzo, generales, universales o católicas. Ahora, debemos ver las razones o 3 razones muy importantes que se han brindado por justificar y explicar la designación que tienen. Vamos a ver estos 3 puntos. Primero, porque fueron epístolas dirigidas a una iglesia en general y no a una iglesia en particular. Como si ustedes ven a Pablo, ¿no? Las cartas paulinas, nosotros vemos que fue dirigida a una iglesia, ¿no? Donde estaba dirigida en Efesios, en Corinto, en Galacia. Entonces, Pablo escribía también a iglesias o una iglesia, pero dirigida netamente. En esta ocasión nosotros no vemos una iglesia en particular, no te menciona. Es como decirte, te habla en una forma general. A las 12 tribus en dispersión. ¿Y dónde están esas 12 tribus que estuvieron en dispersión? ¿Qué pasó? ¿Qué sucedió? ¿A quiénes está escribiendo como tal? ¿Dónde están esas personas? Por eso se le caracteriza por una iglesia en general. 2, porque fueron aceptadas luego ya como libros autorizados e inspirados por toda la iglesia, a diferencia de otros escritos que no alcanzaron tal categoría. 3, porque no fueron escritas con propósitos específicos a situaciones concretas, sino con propósitos generales, que todo el mundo también sepa de lo que está pasando, se está viviendo hoy en día. Hablando estrictamente, la designación que se le da a estas epístolas no es del todo compatible con sus propias características, especialmente en el caso de 2 y 3 de Juan, las cuales tienen un destino determinado. Además, Hebreo, Santiago tiene un molde definitivamente judío y que es compartido en menos grado como 1, 2 de Pedro y Judas. El orden canónico. ¿Cuál debería ser el orden canónico como tal? Bueno, algunos manuscritos griegos que han sido descubiertos, tanto en el Oriente, se asignaba casi siempre a las epístolas universales un lugar a continuación del libro de los Hechos, ya que dichas cartas se atribuyeron a los apóstoles primitivos. Por ejemplo, cuando nosotros hablamos de la ubicación primigenia, o sea, cuando empezó, el orden en que comúnmente han aparecido las epístolas universales entre los libros del Nuevo Testamento, como conocemos, son Hebreos, Santiago, 1 y 2 de Pedro, 1 y 2 y 3 de Juan y Judas. De esta manera nosotros lo conocemos a las epístolas universales en esta forma canónica. Pero cuando nosotros vamos, y desde tiempos muy antiguos, se ha tenido en cuenta un comentario interesante y que puede ayudarnos a entender las razones respecto al nombre y el orden canónico de estas epístolas. Por ejemplo, decimos, los 4 evangelios y las epístolas del apóstol Pablo eran los escritos cristianos más conocidos durante el primer siglo después de la ascensión de nuestro Señor Jesucristo. Y fue una peculiar costumbre hablar de ellos como el evangelio y el apóstol. De la misma manera, los judíos cuando hablaban de la ley y los profetas. Pero cuando había una tercera colección de documentos cristianos, se comenzó a conocer entre los cristianos que se necesitaba otro término colectivo para poder distinguir a las otras colecciones. Por eso es que se le llamó, hermanos,
epístolas universales o llamadas generales. ¿Qué características tienen estas epístolas? Bueno, primero, que en lo particular pasa a un segundo plano, predomina en lo general, pero pasa en un segundo plano. Si se omite la tercera epístola de Juan, las circunstancias personales de quienes escriben estas epístolas no cuentan para nada o solo se perciben ligeramente. Esto hace también que estas epístolas tengan un carácter y propósito más general que particular o personal. Segunda característica, vamos a notar que estos autores de estas epístolas tenemos a dos hermanos de Jesús, Santiago y Judas, ¿no? Y a dos de los apóstoles más prominentes de Jesús, Pedro y Juan. Entonces hay que entender, hermanos, que no fue Judas Iscariote, ni tampoco fue el apóstol Santiago. Algunos dicen eso y otros mencionaban que fue así. Ya vamos a ver esto con más detenimiento más adelante. Es interesante notar, hermanos, que estas epístolas universales tenemos el testimonio de dos personas que conocían a Jesús desde su hogar y el testimonio de dos personas que anduvieron con él durante los años de su ministerio terrenal. Otra característica, aunque el contenido de las epístolas universales de índole general desarrollan las doctrinas básicas de la fe y éticas cristianas, cada uno de sus autores enfatiza en sus escritos un tema peculiar que les caracteriza. Por ejemplo, Santiago enfatiza el tema de la fe y las obras. Pedro, por ejemplo, te habla del tema de la esperanza cristiana. Juan enfatiza el amor cristiano y Judas enfatiza de una fe pura. Entonces, de esa manera vamos a ir viendo poco a poco a estos hombres, ¿no? Y es muy conocido Santiago. Oye, muéstrame tu fe, ¿no? Sin tus obras. Oye, a ver, yo te muestro mis obras sin fe. Y ahí empieza esa discusión. Muy bien. Segundo, Pedro habla de una esperanza cristiana. Oye, tengamos esperanza, Cristo va a venir, no se desesperen, ¿no? Hay que tener paciencia. Así que hay que esperar. Juan siempre hablaba del amor, ¿no? Juan siempre era de hablarte de amor, el amor de Dios. Cómo debes tratar a tu hermano, cómo debes amar a tu hermano, cómo realmente debemos amar a Dios, cómo es Dios, etcétera, etcétera. Porque te habla siempre del amor de Dios. Exacto. Y Judas, bueno, vamos a estar viendo, Dios mediante, Dios permita, que te habla de una fe sincera, pura, sin mancha. Tiene que ser realmente una fe que agrade a Dios. Otra característica y última es que el elemento paranético predomina, que es desarrollado en forma de exhortaciones generales. Cuando ustedes van a estudiar a profundidad estos libros, se van a dar cuenta que hay mucha exhortación ahí. Hay mucho ánimo a las personas, hay mucha exhortación y también amonestación. El hecho es que los autores de estas epístolas escribieron a lectores que estaban experimentando pruebas y persecuciones muy duras y necesitaban palabras de aliento y esperanza. ¿Qué valor tenemos de estos libros? Según la dedicatoria, o al menos según la antigua traducción, las epístolas universales fueron escritas por hombres de reconocida autoridad en la iglesia primitiva. No obstante, a diferencia de las epístolas de Pablo, las epístolas universales tardaron en ser admitidas, al menos en su totalidad, en el canon de los escritos sagrados. Para resumir, hermanos, algunos no consideraban estos libros de valor porque decían que los libros paulinos son los únicos que se deberían aceptar. Pero si ya vamos viendo más adelante en la historia, vamos a ir viendo en el siglo II, III, IV, ya que se va dando o se va reconociendo a estos libros, canónicamente hablando, ya aceptados, y hasta el día de hoy nosotros podemos aceptarlos, reconocerlos y estudiarlos. Muy bien, entonces de esa manera hablamos una forma de aspecto de introducción a estos libros o epístolas generales. Ahora es lo que vamos a hablar en una forma, Dios permita, como les digo, aspectos literarios, profundidad un poco. No he puesto yo, como les digo, de cada epístola algo profundo. En algunas he puesto algunas cosas se ha podido investigar, hemos podido darles a conocer sobre algunas epístolas universales a profundidad. Por ahora, como les vuelvo a repetir, lo que hablo es una forma general. Muy bien, hablamos de la epístola a los hebreos. Vamos a investigando, hermanos, sobre el autor y ustedes puedan ir plasmando, pensando, porque esto también va a ser parte, tal vez, Dios mediante, el examen que pueda venir más adelante. Cuando nosotros hablamos de hebreos, hermanos, y decimos quién es el autor, tenemos que ir desarrollando, investigando quién fue el autor de Hebreos. Algunas versiones de la Biblia llevan el título La epístola del apóstol San Pablo a los hebreos.
Abran sus Biblias y ustedes vean qué título ustedes tienen en cuanto al libro de Hebreos. ¿Qué título tienen ustedes a este libro? La epístola a los hebreos. Ya, muy bien. Está a secas, ¿cierto? La epístola A los hebreos. a los Hebreos. Pastor, una pregunta. ¿Qué sector más de...? Porque seguro debe haber hermanos o creyentes que sí aún mantienen eso, ¿no? ¿Cuál? De que lo ha escrito el apóstol Pablo, ¿verdad? Ajá. Y por lo general, ¿qué tipo de sectores lo mantienen? O sea, me refiero a tal vez a qué denominaciones o qué... Ya. Bueno, hasta el día de hoy mayormente son judíos los que mencionan que fue Pablo quien escribió. Incluso hasta greco-romanos piensan que fue Pablo quien escribió esos autores. Y también algunos historiadores que siguen muy de cerca a la biografía, la historia de Pablo, te dicen que fue el apóstol Pablo. Mayormente, ¿por qué ellos mencionan esto? Porque te dicen por el lenguaje, por la forma, por el estilo, es que Pablo escribió esta carta. Pero ya vamos a ver, como les digo aquí mismo, el autor, cómo es que vamos a ir viendo que no fue así. Ahora, ¿por qué razón atribuyen a Pablo? Porque hay ciertas cositas que pareciera que Pablo haya estado ahí presente y él dijo algunas cosas, pero no es que Pablo escribió, ni se menciona tampoco Pablo ahí, ni ningún autor se menciona ahí como tal. No sabemos quién fue realmente el que escribió. Pablo siempre se menciona él mismo en sus cartas. Exacto. En la mayoría de todas, no la mayoría, en todas sus epístolas paulinas él se menciona. En esta ocasión el autor de Hebreos no lo hace, no hay. Pero por eso algunos dicen que no, la hoja faltó, no lo escribió. O sea, hay cosas que no aceptan. Por eso digo, ya entran en esa discusión que fue Pablo. Si llegara a suceder algún tema algún día con ustedes con respecto a eso, simplemente, hermanos, por tener fe y convicción de lo que nosotros estamos estudiando y lo que se ve en la Biblia, simplemente, hermano, no hay un autor como tal. Tal vez haya la forma, el estilo, la comunicación, que tal vez el lenguaje que tú me veas de Pablo, pero no es que sea Pablo, porque no hay algo exacto con respecto a decir de Pablo. Ahora, yo quería añadirles algo. Si ustedes notan, dice ahí la epístola a los hebreos. Antes no se llamaba la epístola a los hebreos. Simplemente era a los hebreos. Ya después estamos viendo, siglo II, 3, 4 en adelante, ya se estaba añadiendo la epístola a los hebreos. Como la que ustedes tienen en Santiago. ¿Qué dice Santiago? ¿Qué título tienen ustedes en su Biblia? Ajá. La epístola universal de Santiago. Esa palabrita llamada epístola universal después fue aceptada. Antes, en el siglo I hacia abajo, realmente solo era, como decir, la carta a Santiago. Era el título. Ya después se añadió, como le vuelvo a repetir, porque investigando y averiguando diligentemente, claro, Santiago a quiénes estaba dirigiendo. No había algo concreto, entonces decían, entonces para todas las iglesias, que sea universal o general. Entonces la epístola universal de Santiago. ¿Por qué? Porque le pertenece a Santiago. Por eso te dicen de Santiago. Y a veces nosotros leemos mal, ¿no? La epístola a Santiago. No es a que se le escribió a él, sino es de pertenencia. La epístola de Santiago. Cuando tú escribes una carta y es tuya, ¿cómo debería leerse? ¿Cómo lo lees? La carta de Julio, la carta de Víctor, la carta de Cristina, la carta de Stephanie, la carta de José Luis. Entonces, de pertenencia. Pero cuando tú le dices la carta a Víctor, ¿qué estás diciendo? Que la carta que estoy escribiendo yo es a Víctor. Entonces hay que tener cuidado también cómo lo leemos. Ahora, les vuelvo a repetir, si alguien dice, abran la Biblia, hermanos, en el libro a los hebreos o el libro de Santiago, no hay ningún problema. Es un libro, es un tomo, sí, pero mayormente como algunos quieren aceptar
Y a veces entran en discusión con esto, de aceptar cómo se debe leer. Por amor a los débiles, mejor léelo. Epístola Universal de Santiago. Yo te hablo por amor a los débiles. Para evitar inconveniencias, problemas y discusiones, debates, que es por las puras, léelo así. Pero no hay ningún problema si tienes la oportunidad de leer, ¿no? Abramos el libro de Santiago, ¿no? O abramos el libro de Pedro, ¿no? Por si acaso no es, vamos a abrir el libro a Pedro, sino libro de Pedro. Primera de Pedro, no es primera a Pedro, sino primera de Pedro. Primera de Juan y Judas, ¿no? Lo mismo que acabamos de leer de Santiago, va a suceder lo mismo. Pero en el caso de las cartas paulinas, cuando ustedes ven las cartas paulinas, hay muchos que se equivocan también cuando lo leen. Como por ejemplo, ¿cómo leen ustedes o cómo dirían la carta de Efesios? A los Efesios, exacto. La carta de Filemón, ¿cómo lo dirían? A Filemón. La epístola general, perdón, la epístola paulina o del apóstol Pablo a Filemón. Entonces, miren cómo cambia. Tesalonicenses, ¿cómo debería leerse? A los tesalonicenses, no es de los tesalonicenses. O sea, claro, les pertenece esa carta a ellos, pero hay que ver quién los está enviando. Pablo. Entonces hay un autor y tenemos un destinatario. Entonces hablamos de a los tesalonicenses. Primera a los tesalonicenses, no primera de tesalonicenses. Porque sí he escuchado que algunos hermanos leen primera de tesalonicenses. Si no, se debería leer primera a los tesalonicenses. Cambia la cosa, hermanos. Yo le digo esto porque hay que tener cuidado. También es bueno dar una buena lectura. Hermanos, vamos a abrir la Biblia en primera carta a los tesalonicenses. No es, vamos a abrir la primera carta de los tesalonicenses. No es de, no es pertenencia. Es a, porque fue escrito a esa persona o a esa iglesia. Entonces hay que tener mucho cuidado, hermanos, cuando vamos a leer también. Muy bien, continuando aquí nuestra separata, muchos expositores de la Biblia han sostenido dicho título, ¿no? De la epístola del apóstol San Pablo. Hay mucha gente que, sin embargo, los manuscritos originales, el autor no menciona su nombre. Además, no hay ninguna evidencia que demuestre que esta epístola haya sido escrita por Pablo. En los manuscritos griegos antiguos solo dice lo que les decía a los hebreos. Entonces, antes no existía lo que era la epístola a los hebreos. No, eso ya se añadió después. Así que si tú lees, vamos a abrir, hermanos, la Biblia en la carta a los hebreos o en la epístola a los hebreos, estás leyéndolo bien. Pero también si quieres decir, vamos a abrir la Biblia a los hebreos, tal vez puede sonar algo raro, pero también se lee así, no hay problema. O tú puedes decir, vamos a abrir la Biblia en primera de Pedro. Algunos mencionan así, abran su Biblia en primera de Pedro. Algunos no he escuchado que dicen el libro o la epístola. Algunos escucho que dicen de frente, abran su Biblia en primera de Pedro. O abran la Biblia en Santiago. No dan mucha lectura. Entonces yo pregunto, y he escuchado gente, hermanos, que discute por eso. Hermano, usted está leyendo mal. Ahí dice la epístola universal o general de Santiago. No dice nada más de Santiago o Santiago. Ahí está el libro, arriba el título. Esto, hermanos, ya fue aceptado después, pero antes solo se conocía como un libro, como tal, Santiago, a secas, ¿no? Para que ustedes me entiendan. Pero, como le vuelvo a repetir, ya que ustedes su objetivo también es enseñar a otras personas y se les escuchan por amor a los débiles, léelo tal y como ahora se ha aceptado. Así que no hay ningún problema para que no entres en discusión con eso. Orígenes de Alejandría, hermanos, dijo lo siguiente respecto al autor de la epístola a los hebreos. En cuanto a quien escribió la epístola, lo cierto es que solo Dios sabe. ¿No? Como si uno se deshaciera de toda responsabilidad, ¿no? Siendo un padre del cristianismo, decía, simplemente solo Dios sabe. Tertuliano, otro padre, en el siglo II después de Cristo, identificó al autor de Hebreos como Bernabé. Miren, va aumentando, no fue Pablo, sino fue Bernabé. Lutero propuso a Apolos como el autor. ¿Saben quién fue Apolos? No el que vende bicicletas de allá en Tacora, no. ¿Sí? ¿Saben quién fue Apolos? Sí, también un discípulo de Pablo. Un discípulo de Pablo.
cercano a Pablo. Lo mencionan ¿No? que algunos decían yo soy de Apolo, yo soy de Pablo. Claro. También. Entonces de ahí sacan, estudiando, Lutero decía, probablemente si Pablo, quien escribió cartas, y Apolos estuvo cerca a Pablo, y se está dirigiendo, y ya me adelanto aquí de los destinatarios, se está eligiendo a los hebreos, entonces quiere decir que probablemente Apolos haya escrito esa carta, decía Lutero. Mientras que Tertuliano decía, no, ha sido Bernabé, porque también era otro que estaba cercano a Pablo. O sea, en otras palabras, hermanos, con justa razón quieren casi darle la autoría a Pablo. ¿Entienden? Si no fue Pablo, entonces fue Bernabé, porque Bernabé estuvo cerca a Pablo. Si no fue Bernabé, fue Apolos, porque también estuvo cerca a Pablo. ¿Por qué razón mencionan esto? Porque algunos, por el lenguaje, le vuelvo a repetir, por la forma literaria, por el estilo que tiene, probablemente decían era Pablo el que escribía. Y si no fue Pablo, ha tenido que ser uno cercano a Pablo, que por eso que conocía. Entonces, pero mencionan muchos otros autores. Por ejemplo, algunos eruditos mencionan que fue Lucas, Silvano, Priscila y Aquila, Felipe el evangelista, Pedro y Juan Marcos. Miren cantidad de personajes que se siguen mencionando por el hecho de cómo han querido investigar y darle una autoría a los hebreos. Pero básicamente, hermanos, el rechazo de la autoría paulina de Hebreos se debe a las diferencias literarias que hallamos entre las epístolas de Pablo y las epístolas a los hebreos. Pero algunos sí te mencionan que como sea te quieren sacar el jugo, que sí fue el estilo de Pablo. Pero si vamos a ir viendo, no lo es. Veamos algunas razones que sostienen esta convicción. Por ejemplo, Hebreos, para empezar, no menciona el autor, ¿correcto? Esto es contrario a las características y lo que mencionó José Luis de que Pablo siempre se mencionaba. Segundo, cada una de las 3 epístolas de Pablo lleva en su introducción el nombre del autor. Y Pablo mismo dice que la mención de su nombre como autor de sus epístolas es una de sus características personales. Siempre Pablo se atribuía el hecho de que cuando se mencionaba, para reconocer de quién pertenecía, de quién era y ayudar y animar a los hermanos. En esta ocasión en Hebreos no conocemos esto. Otra forma, los énfasis doctrinales desarrollados en Hebreos no son compatibles con las epístolas de Pablo. Por ejemplo, la doctrina del sumo sacerdocio de Cristo. Pregunto, ¿en las cartas paulinas Pablo se dirigía de esta manera a alguna iglesia? No, más bien Pablo era de las personas que te iba y te quería resolver un problema, te hablaba de Cristo, pero no te estaba hablando del sumo sacerdocio de Cristo. Otra cosa, no te hablaban tampoco del pacto con prominentes en la epístola a los hebreos, un pacto que realmente uno tenía que hacer con el Señor. Esto no se mencionaba, pero no sucede lo mismo en las epístolas de Pablo. Otro que podemos ver, otra convicción, otra razón. El autor de Hebreos escribió con un griego refinado y bastante cuidadoso. Además, extrajo sus citas de la Septuaginta. En cambio, Pablo se caracteriza porque hace uso invariablemente de la versión griega tanto como la versión hebrea. En los hebreos, hermanos, mayormente aquí se habla de un griego, ¿cómo puedo decir la palabra refinado? O sea, muy finito, muy excelente por dar este término, en que Pablo, hermanos, tanto su versión griega de él, también te hablaba versiones hebreas en sus escritos. Pero en el libro de Hebreos no hay versiones hebreas, por si acaso. Entonces ahí vamos desacreditando por ahí a Pablo. ¿Qué más? El autor de Hebreos afirma que él y sus lectores oyeron el mensaje de salvación de parte de quienes oyeron al Señor. Eso quiere decir que este personaje ha tenido que ser uno cercano a Jesús, quienes oyeron al Señor. Pero no podemos ir atribuyendo a una persona porque no sabemos. ¿Qué más? Esta declaración no es compatible con la experiencia de Pablo, quien afirmaba que el evangelio que él anunciaba ni lo recibió ni lo aprendió de hombre alguno, sino por medio de la revelación directa de Jesucristo. Si ustedes ven y ustedes conocen la historia de Pablo, Jesús se le aparece una luz, un resplandor de frente, directo. Pero no fue así con los apóstoles. Ustedes saben que los apóstoles fue más cercano. Caminaron, lo vieron, lo tocaron, las enseñanzas, se escuchaba, todo cerca a Jesús. En cambio, este autor de Hebreos, cuando vamos a ver en capítulo 2, versículo 3, cuando se habla de la salvación, aquí se menciona que fueron los oyentes cercanos al Señor. No sabemos quién fue. Y probablemente no solamente los apóstoles, probablemente haya sido otro discípulo.
Por ejemplo, Lucas. ¿Cómo Lucas tiene un evangelio y habla de Jesús? Y después tiene otro libro que es Hechos. ¿Cómo por algunos mencionan a Juan Marcos? ¿Por qué? Porque como Juan Marcos también por ahí decían que se apareció en la cruz del Calvario y tiene un libro y fue el mismo Marcos que escribió, entonces probablemente haya sido él. No se sabe, hermanos. No hay algo claro para poder dar a entender quién fue, si fueron los apóstoles o fueron otros discípulos quienes escribieron esta carta. ¿Qué más? Otras pruebas que se han dado en contra de la autoría paulina son el testimonio público y bíblico de que Pablo era apóstol a los gentiles. La estructura de la epístola, en el sentido de que en la mayoría de sus epístolas Pablo escribe primero la parte doctrinal y luego te va a la parte práctica o exhortatoria. Mientras que el autor de Hebreos, ¿qué te hace? Escribe haciendo una combinación de ambas partes. Ya vamos a ver esto más adelante. Ante esta situación, lo que nos queda es declarar el anonimato de esta hermosa epístola. Por alguna razón justificable, el autor prefirió no escribir su nombre y no identificar directamente a sus lectores. Sin embargo, podemos estar seguros de que el autor de Hebreos fue un gran siervo de Dios, debidamente consagrado y preparado, inspirado por el Espíritu Santo. ¿Por qué menciono esta parte aquí? Porque tenemos que aceptar con fe, hermanos, este libro. Porque si no, diríamos, este libro no debería ser estudiado ni enseñado. ¿Por qué? No tiene autor, no tiene un destinatario como tal, así que ¿para qué entonces se va a estudiar? Pero probablemente, hermano, haya sido una persona cercana, hasta conocía el libro del Antiguo Testamento, porque te habla de la fe de estos hombres, de gente cercana, de que tuvieron fe, te habla de la fe. ¿Cómo? Y te dice, la fe es la certeza de lo que no se ve. La fe realmente es lo que yo no veo, la certeza de lo que se espera, etcétera, etcétera. Otros decían que era Tomás, ¿cómo se llama este que decía que tengo que ver para creer? Matías. Ver para creer, ¿no? No, ese fue No. Matías es el nuevo que eligieron después. Entonces es Tomás. Tomás. Es el que- Sí, me confundo con Tomás Matías. Empieza con Tomás Matías. Tomás, no decía tengo que ver para creer. Entonces, imagínense. Probablemente decían algunos que también fue él, porque para que te hable de la fe y te habla de la convicción, de lo que no se ve, lo que se espera, algunos te mencionaban eso. Por eso les digo al final, realmente, hermanos, declaremos que fue en el anonimato. No lleguemos a debatir, a pensar o meterte como un erudito de que quieres investigar y te vas a matar ahí estudiando, investigando quién fue el autor. Pues yo te digo, viaja pues al lugar donde se encontraron los rollos, viaja y saca la tumba a todos los apóstoles y a los discípulos de Jesús para que les preguntes a cada uno de ellos quién fue el que lo escribió, ¿no? Yo escuchaba a los predicadores, a los pastores, el día que yo me muera voy a ir a preguntar a Jesús y decirles quién fue el que escribió Hebreos, ¿no? Porque se ha quedado en una incógnita universal, ¿no? Hasta el día de hoy no se sabe. Y a veces ponen esas circunstancias, ¿no? A mí también me dejó, como se dice, con esa espina. Le decía a mi papá como pastor, ¿no? Deja esa espina porque no se sabe quién fue. Entonces uno dice, el día que uno muera vamos a ir a preguntarle a Jesús y todos los que estamos ahí le vamos a poner, ¿quién? A ver, levante la mano, ¿quién escribió Hebreos? ¿No? Para saber quién fue. Ah, fuiste tú entonces. Ok, ya lo sabemos, se resolvió el enigma. Ya puedo vivir en paz, Señor, eternamente, entonces vamos a decir, ¿no? Pero no se sabe, hermanos, quién fue hasta el día de hoy, quién escribió Hebreos. Así que no nos matemos, hermanos, buscando un autor. Mantengamos el libro de Hebreos en el anonimato. Destinatarios, hermanos. Vamos a la siguiente página, 8. Esta epístola es conocida con el nombre de A los Hebreos, desde fines del siglo II después de Cristo. Este título no es parte original de la epístola, sino que fue añadido por algún copista. Miren, aquí nos enseña otra cosa más. Lo más probable es que este título se debe al hecho de que la epístola contiene una gran cantidad de citas del Antiguo Testamento y referencias al templo, sacerdocio y a la ley dada a los judíos. ¿Qué se refiere con copista? Copias. Alguna persona que ha copiado. Claro, por ejemplo, había otro nombre. No nombre directamente. Por ejemplo, yo encontré manuscritos del sacerdocio, te encontré manuscritos del Antiguo Testamento, muchas citas. Entonces dicen, ¿a quién está hablando? Porque tenemos que buscar a alguien.
A alguien tenemos que encontrar a quién se están dirigiendo. Entonces ellos decían, se está dirigiendo a los hebreos. En otras palabras, a estos judíos, en ese idioma, para poder entender esta carta. Es probable que la epístola fuera dirigida a cristianos convertidos del judaísmo y no de entre los gentiles. Por si acaso, el libro de Hebreos no está dirigido a los gentiles. Esta carta está dirigida y probablemente, hermanos, probablemente haya sido gente que se han convertido del judaísmo, o como uno puede ser al cristianismo. Tanto que tenían su forma de pensar del judaísmo. Ahora que se les ha hablado de la salvación, ahora que se les ha hablado de la verdad, del sacerdocio de Cristo, de etcétera, etcétera, ahora te dice, conviértete a Cristo, ¿no? O como uno dice, al cristianismo. Por eso hablamos del judaísmo al cristianismo. Recientemente tuve una discusión con un pastor, en un sentido de broma, porque no jugamos, pero preguntó, en el Nuevo Testamento, por ejemplo, las cartas paulinas, para que ustedes me entiendan, ¿a qué público está dirigido mayormente el Nuevo Testamento? ¿A qué público? En una forma general, por ejemplo. Ya, pero no necesariamente fue las iglesias. Recuerden que no había antes iglesias. Vamos por partes. Claro que fue las iglesias, le vuelvo a repetir, unas fue las iglesias. Pero ¿quiénes eran esos? Nosotros, ¿qué fuimos antes de conocer a Cristo? Se salió. Mayormente los gentiles, entonces está cierto. Primera, las cartas que mayormente Pablo, algunos escribe, fueron para los gentiles. Pero también Pablo escribe, y no solo Pablo, vamos a ver aquí también, a los judíos. Acá tenemos ya un público, otro público. Recuerden que Pablo decía, ¿no? Yo me he tenido que dar también para los gentiles. Ya no es para el judío, ni al griego, ni al gentil, nada, etcétera. Lo que menciona, judíos, gentiles. Y luego también algunos mencionan, ¿no? Y la iglesia de Dios. O sea, tenemos varios públicos a quien fue escrito, ¿no? Iglesia de Dios. Algunos mencionan que fueron dirigida para 3. A veces está en discusión, hermanos, porque la iglesia de Dios pertenecían gentiles y la iglesia de Dios pertenecían judíos, ¿no? Pero algunos lo mencionan en 3 partes. Ya después que fueron dados, también se les fue escrito para la iglesia de Dios. Es algo de una convicción nada más en lo que menciona la Biblia, ¿no? Algunos mencionan que fueron para los 3, ¿no? Otros dicen que fueron para judíos y gentiles y que ya estos convertidos a la iglesia de Dios ya fue para ellos, ¿no? De una forma general. Sea cual sea la discusión, hermanos, si algunos quieren tomar que fue dirigido para judíos, para gentiles y iglesia de Dios, vamos a entender a quién se está dirigiendo esta carta. ¿Por qué? ¿Cómo? ¿A quién? El contexto. Y vamos a entender a quién se lo dijo. Por ejemplo, a veces hemos tomado, y no sé si les dije aquí, este texto cuando dice Jesús, ¿no? Donde 2 o 3 están congregados, ahí estoy yo. Y lo mencionan en la hora del culto. Si ustedes leen el texto bien, yo pregunto, ese texto que Jesús está diciendo, ¿en qué circunstancia, en qué contexto lo está diciendo? ¿A quién le ha dicho? Para que nosotros podamos tomar ese texto y decirlo en la iglesia. Yo no digo que no se puede decir en la iglesia, no. Sí se puede, pero estoy diciendo en qué circunstancias fue que Jesús lo dijo. Ahora, ¿Está hablando sobre la oración? ya, la oración, ¿pero a quién? Por tu hermano. O sea, oye, acércate a tu hermano, háblate con tu hermano, ora por tu hermano, ve y dile lo que tienes contra tu hermano. Si no te hace caso, trae otro testigo. Si no quiere hacerlo, dile a la iglesia. Muy bien, si esto es así, lo que suceda mientras ustedes están pidiéndose disculpas, donde 2 o 3 están congregados, yo ahí estoy. Y Pedrito dice, y Señor, ¿hasta cuántas veces tengo que perdonar a mi hermano? ¿Hasta 7? No, Pedro, hasta 70 veces 7. Vemos el contexto. Pregunto, ¿en qué momento lo dijo Jesús para empezar? ¿Lo dijo a la iglesia? No, ¿a quién le está diciendo? A los discípulos. Segundo, ¿en qué circunstancia fue que Jesús dijo eso? La circunstancia fue que había un problema ahí entre hermanos. El problema, la discusión, la pelea. ¿Cierto? Tercero, cuando uno menciona que donde 2 o 3 están congregados, ¿qué está diciendo Jesús ahí? Estamos viendo el contexto.
¿Qué está diciendo ahí Jesús? Que cuando hay un problema entre hermanos en Cristo, hay un problema, una discusión, estén congregados, o sea, reunidos, ahí estoy yo. Pero habla de la discusión, del problema, la pelea que está sucediendo. No está hablando de, oye, la hora que vas a dirigir un culto, donde 2 o 3 están congregados, ahí está Jesús. Yo no estoy diciendo, hermanos, que Jesús no está ahí. Lo que estoy diciendo es el usar el mal texto cuando nos referimos en ese momento. Igual pasa también por ejemplo, con Juan 10:10, ¿no? Que dice que el ladrón no viene sino para matar, y siempre en las enseñanzas se habla de que el ladrón es el diablo, pero ahí se está hablando de los que habían venido antes de Jesús, habla como falsos maestros, se está hablando. Claro, bueno, lo que está haciendo Jesús es un ejemplo, ¿no? De mencionar, miren, ¿cómo hace el ladrón? El ladrón que viene a matar, a robar, a destruir. Pero yo no he venido para eso, sino yo he venido para darles vida eterna. Ahora, claro, si algunos hacen un exégesis y dicen, no, fue el diablo que viene para esto, bueno, hay que entender el contexto, por qué lo está diciendo, a quién le está diciendo. Todas esas cosas uno tiene que ver, hermanos, y tener mucho cuidado cómo usamos nosotros en los textos. A quién fue dirigido, para quiénes fueron, por qué lo dijo Jesús, a quién le dijo Jesús. Todas esas cosas tenemos que dar a entender. No se trata de decirlo por decirlo. Entonces, cuando tú diriges la iglesia y hay 2 hermanitos, solo 2, y tú dices, donde 2 o 3 están congregados, hermanos, ahí está el Señor. ¿Y si hay 100? Claro, decimos a partir de 2 o 3. Pero está mal dicho. Entonces no se trata de la cantidad. Se trata, hermanos, del hecho es que, hermanos, si somos 2, 3, 4, somos 100 y somos pocos, hermanos, de todas maneras, dice la palabra de Dios que el Señor está presente en todo lugar. Aquí está el Señor. Esa es otra cosa. Así esté 1 o 2, sino que no estoy determinando cantidad. No deberíamos determinar cantidad. El hombre es el que mira la cantidad y decir, hay 2, 3, hay poquito. Pero si tu congregación sabes que siempre son de 200 y han venido solo 100, ¿qué vas a decir? Si estás acostumbrado a ver a 200 personas, pero esta vez han venido 100, ¿qué dirías? Es poquito, porque estás acostumbrado a ver 200 personas y solo han venido 100 y dices, hay poquitos. Y la parte de arriba está vacío. Pero hermanos, donde 2 o 3 estén congregados, ahí está el Señor. Así, en ese contexto se usa. Claro, y está mal dicho. Es que no se trata de la cantidad que hay. Lo que Jesús estaba diciendo donde 2 o 3 es el problema que hay entre hermanos, o sea, entre 2. Y si traes a otro testigo y ahí está 3, entonces conversen, pídanme, y ahí estoy yo. Entonces, en cuanto a eso, en 3 de Juan, si no me equivoco, que dice, amado, yo deseo que seas prosperado en todas las áreas de tu vida, así como prospera tu alma. Eso lo escribió, yo escuché que lo escribió el autor hacia una persona en especial. Entonces, yo interpretaba como que Dios nos dice a nosotros así. ¿Y cuál sería entonces la verdadera? O sea, yo les digo que no es que no puedan enseñar cuando se dirige a una persona. Por ejemplo, ya vamos a ver, cuando en 3 de Juan lo que está diciendo José Luis, de hablar a Gallo, y Juan le dice a Gallo, tú también le puedes decir a un hermano. Pero no podemos decir Dios dice eso, o sea, porque normalmente tomamos la Biblia como que Dios está hablando, o al menos el autor. Pero claro. Dios te quiere decir. Ya te entendí. Claro, hay que ver el contexto. ¿Quién lo dijo? Juan está diciendo, hermano, yo deseo que tú seas prosperado en todo. Así como prosperas tú, tu alma, tu vida, etcétera, etcétera, etcétera. Exacto. Pero es el deseo del hombre hacia otra persona. Pero si nosotros queremos decir, si Dios quiere que tú seas prosperado, busquemos otros textos que te ayuden a ti a decir, mira, Dios dice en su palabra que tú realmente el Señor quiere que tú seas bendecido. Y para eso necesitas hacer esto. Hay que continuar. No necesariamente hay que decir, sí, yo deseo que seas prosperado. Y Dios también. Pero hay que saber de dónde lo estamos sacando. O sea, no hay que sacar cosas fuera de contexto y luego citar ahí, ¿no? En la iglesia cuando nosotros predicamos, hermano, claro, nosotros buscamos textos, ¿no? Hermanos, dice Jesús que hagamos esto porque en su palabra dice, ¿no? Claro, su palabra lo dice. Claro que la Biblia lo dice. Pero hay que entender a quién les está diciendo. Tal vez no fue a la iglesia, tal vez fue a una persona. Y tal vez no lo dijo Dios, fue el hombre.
Pero también hay que dar a entender qué es lo que quiere el hombre también hacia otra persona. Quiero lo mejor para ti, hermano. Yo oro por ti, hermano. Yo quiero que tú seas prosperado, hermano. Por eso yo voy a estar orando por ti, hermano. Esa es otra cosa. Y es bíblico. Dice la palabra de Dios que debemos orar unos por otros, confesarnos unos por otros. Entonces yo deseo, hermano, que tú seas prosperado. Así que yo voy a orar por ti. Esa es otra cosa. Pero al decir, Dios dice que tú seas prosperado, ¿dónde dice? No, es que está en su palabra, está bien, pero ¿quién lo escribió? Fue Juan, claro, fue inspirado por Dios, Dios le dio, le permitió, y ahí dice en la Biblia. Pero hay que estudiar, hermanos, el contexto, quién lo dijo, para quién le dijo, y por qué lo dijo, y cómo lo dijo, y ahora es cómo debe ser tratado esos textos. Entonces, hay que entender muchas cosas, hermanos, con respecto también a los destinatarios de los libros cuando se está escribiendo, ¿no? En esta ocasión, como les menciono, probablemente no se haya escrito, no se haya sabido a quiénes, pero cuando esta persona encuentra tal vez el original y algún copista por ahí escribe viendo lo desarrollado de estos textos, dice que probablemente hayan sido judíos, que se han convertido de judíos al cristianismo. Entonces dice a los hebreos, en resumidas palabras. Entonces probablemente esta epístola fuera dirigida a cristianos convertidos del judaísmo y no de entre los gentiles, o sea, no está dirigido para los gentiles. Ahora, cuando yo les digo no está dirigido para los gentiles, no quiere decir que el autor de Hebreos no le tenemos que enseñar a los gentiles. Nosotros, por si acaso, somos de estos, somos gentiles, no somos judíos, somos gentiles. Claro, antes de conocer a Cristo éramos gentiles. Ahora que hemos pasado de los gentiles a ser cristianos, decimos, el autor de Hebreos, el libro de Hebreos, ¿es para nosotros? Claro que sí, pero no está enfocado, vuelvo a repetirles, directamente a los gentiles. Esta carta que uno encuentra se choca con el hecho de que fue dirigido probablemente a los judíos que fueron convertidos al cristianismo. Pero sí se puede enseñar ahora a un gentil y decirle, mira hermano, tu fe tiene que ser grande, tu fe, tú tienes que agradar a Dios. Y te doy el concepto de fe, Hebreos 11:1, ese es fe. Eso es lo que nosotros debemos hacer. Listo, le explicamos, pero también es dado para los gentiles. Pero les vuelvo a repetir, esta carta no fue dirigida en ese entonces para los gentiles, ni hasta el día de hoy. Realmente, si nosotros conocemos, fue dirigida para los judíos que fueron convertidos al cristianismo, pero sí se puede enseñar. En la epístola hay ciertas indicaciones de que el autor escribió a una determinada congregación de cristianos y no todos ellos en general. Un aspecto de vital importancia que debemos tener en cuenta es el hecho de que entre esta congregación de auténticos cristianos había algunos que eran simplemente cristianos profesantes o nominantes. Es a este grupo de personas a quienes el autor se dirige las más drásticas exhortaciones que hallamos en la epístola. El autor tampoco menciona el lugar donde residían sus lectores. Vamos viendo desventajas que hasta ahí no sabemos los destinatarios. Se han propuesto varias ciudades como lugares de residencia de estos lectores: Jerusalén, Samaria, Cesarea, Antioquía de Siria, Alejandría, Chipre, Colosas, Éfeso, Roma, etc. Y que probablemente ahí alrededor de estos sitios haya habido muchos judíos. Y si el mensaje ha llegado a estos judíos, a estos sitios donde estaban estos judíos y se han convertido al cristianismo, probablemente por esa razón dicen, fue escrito para una iglesia universal, para muchas iglesias. Y es difícil identificar el lugar de residencia. Lo más probable es que los lectores vivían en Jerusalén o muy cerca de allí, debido a su fuerte apego al sistema religioso judío que se practicaba en Jerusalén en torno al culto del templo. La referencia a los de Italia, que se menciona en el saludo final, no nos ayuda a identificar el lugar de residencia de los lectores, ya que es una referencia ambigua, como que sí, como que no. Se menciona en la parte final a los de Italia, pero no hay algo referente, y por eso algunos mencionan que fue Pablo, porque Pablo ni siquiera llegó a Roma, pero dice, él tuvo contacto con los de Italia, con esta gente, entonces por eso lo escribió Pablo. No, ya vimos algunas características que no. Y con respecto a los destinatarios, hermanos, vuelvo a repetirles, no hay algo claro ni objetivo que fue realmente escrito a alguna persona. Lo más cercano, y podemos poner así, que lo más probable es que haya sido a los judíos que se han convertido al cristianismo y que a esto se les llamaba hebreos. Entonces, por eso esta carta ahora tiene referencia a decir a los hebreos. Pero que probablemente haya sido un copista o alguien que copiaba y encontró toda esta carta y dijo, mira, está escrito y parece por el forma del lenguaje a los judíos. Entonces, en esa forma, para que entiendan los judíos,
a los hebreos. Vamos a ponerle arriba ahí a los hebreos. No le pusieron a los judíos, sino a los hebreos, los conocían. Entonces ahora ya tenemos, y más se añadía, la epístola a los hebreos. Entonces de esa manera entendemos, hermanos, cómo que fue escrito esta carta. Muy bien, o a quienes lo escribieron esta carta. Lugar y fecha de redacción. Se han sugerido varias alternativas como lugar de redacción. Por ejemplo, algunos dicen que ha sido en Alejandría, Antioquía y Jerusalén. No hay algo claro. Sobre la fecha se puede decir que fue en el año 96 después de Cristo. Clemente de Roma escribió una epístola a los Corintios en la que incluyó citas de la epístola a los hebreos. Esto no permite fijar la epístola después de esta fecha. Por otro lado, el autor declara que sus lectores habían recibido el mensaje de salvación de parte de los que oyeron al Señor y que ya tenían bastante tiempo en la vida cristiana, por ciertas referencias que hay en la epístola. Podemos pensar que el templo de Jerusalén todavía existía, lo cual permite sugerir que la epístola se escribió antes del 70 después de Cristo. Entonces, es posible también que la libertad de Timoteo sucedió poco después del martirio de Pablo y Pedro, entre los años 66 y 67 después de Cristo. Teniendo en cuenta todas estas referencias, se puede sugerir que esta epístola fue escrita entre los años 68 y 69 después de Cristo. Esta es la probabilidad más cercana que les podría yo mencionar en la última parte. La lugar de redacción, no hay algo claro. Le estoy poniendo alternativas, no es algo objetivo, es algo complejo, no lo sabemos. Y también con respecto a la fecha, no hay algo claro, pero podemos poner con una probabilidad que fue escrito entre los años 68 y 69 después de Cristo. La ocasión. La misma epístola nos ofrece algunos datos acerca de la situación que experimentaba esta congregación. Estos cristianos ya habían pasado o estaban terminando de pasar por un fuerte tiempo de oposición y persecución por causa de su fe cristiana, aunque no habían llegado al punto de dar su vida por el Señor. Entonces, probablemente esta carta, cuando fue dirigida, hermano, a estos judíos, es porque estaban pasando por situaciones graves, problemas difíciles, persecuciones, oposiciones. No estamos de acuerdo con ustedes, lo que nos hablan, nos predican, etcétera, etcétera. Así que los vamos a matar, los vamos a perseguir, los vamos a meter a las cárceles. Así que escribe el autor de los Hebreos ciertas cosas para darles ánimo y qué es lo que Jesús es. Y mientras esperamos, ¿qué debemos hacer? El autor hace referencia al hecho de que un buen grupo de sus lectores estaba en peligro de deslizarse, negando la fe cristiana y abandonando la iglesia. El error de estas personas, que ya habían conocido la verdad de Dios e incluso habían gustado las bendiciones de Dios, fue menospreciar el sacrificio de Cristo y pensar que en el judaísmo estarían mucho mejor. Lamentablemente, muchas de estas personas habían reconocido que Jesús era el Mesías de Dios, pero al parecer no habían abandonado del todo su religión judía y se sentían indecisos y tentados a volver atrás y renunciar a Jesucristo. Como hoy en día recién he escuchado a profundidad, he podido entender con respecto a los israelitas en el Antiguo Testamento. Dicen que ellos, bueno, y esto les he sabido, pero he podido volver a, como se dice, a volverlo a estudiar para poder dar a entender cómo ellos piensan. Ellos dicen, por ejemplo, que Jesús, el Mesías, todavía no viene, que solamente fue un profeta más y que fue el que anunció y habló, pero que todavía falta por venir. Están esperando todavía al Mesías. Estos judíos también, hermanos, lamentablemente estas personas habían reconocido que Jesús era el Mesías de Dios, pero al parecer no habían abandonado su religión judía. Todavía tenían algunas características como judíos en su forma de practicar, ¿no? Y todavía se sentían indecisos si volver atrás, si volver al judaísmo o renunciar a Jesucristo. Estaban en esa disyuntiva. Esto era lo que los hacía realmente cristianos profesantes y nominales. Ellos tenían que decidir finalmente si eran judíos o cristianos. Por eso es que se le habla esta carta. Podemos notar también que en general estos cristianos hebreos experimentaban una lamentable inmadurez espiritual, doctrinal y ministerial, la cual se manifestaba en su desobediencia, falta de servicio, al dejar de congregarse, estás desanimado. Todo esto motivó al autor de Hebreos a escribir esta epístola. ¿Han escuchado esa famosa texto cuando ustedes lo mencionan? Hebreos 10:23, ¿no? No dejando de congregar como otros tienen por costumbre. Pregunto, ¿lo está diciendo la iglesia? Sí, pues vamos a tratar como esta. A ver, ya, a ti también, a ti ha pasado por tu lado, ya lo maté. No, mosquito, sí. Pero ya murió, pobrecito. Ya, yo solo aplaudí nomás y se murió.
Han escuchado ese texto, ¿no? Cuando se menciona Hebreos 10:23, cuando dice el dejar de congregarse. La pregunta es, ¿a quién se va dirigida esta parte? Es decir, al no dejar de congregarse como algunos tienen por costumbre. Hermanos de la iglesia. Ya, recuerde que no sabemos los destinatarios. Probablemente ha sido varios lugares, varias personas, que estas personas estaban dispersados y probablemente hayan sido judíos, que estaban siendo perseguidos. Judíos, no estoy diciendo una iglesia. Entonces, hasta ahí estamos diciendo que no es directamente a la iglesia. Pero cuando tú le dices a la iglesia, hermano, no dejemos de congregar porque algunos tienen por costumbre, sigue leyendo. ¿Cuál es esa costumbre? ¿Por qué dejaban algunos de congregarse? ¿Cuál fue la causa por qué estos hermanos se dejaban de congregar? Era porque dejaban por lo que, cuidaban a su mamá, a su papá, a sus abuelitos, sus primos, porque algunos se iban a jugar pelota, se reunían con la familia. El punto es, hermanos, ¿qué es lo que pasa cuando mencionan ese texto? Que algunos hasta condenan a los hermanos. Algunos le dicen, hermano, usted está en falta. Hermanos, ustedes cuando faltan a la iglesia están faltando a Dios y Dios los va a castigar. ¿Dónde dice eso? ¿Por qué a veces metemos miedo? Lo que está diciendo el autor de Hebreos es 10:25, ¿cierto? Dice, no dejando de congregar, porque algunos tienen por costumbre. ¿Y qué más dice? Sino exhortándonos. ¿Ah? Sino exhortándonos y tanto más cuanto veis que aquel día se acerca. ¿Por qué sucedía el hecho de decir no dejando de congregarnos porque algunos tenían por costumbre? Porque cuando los judíos que estaban pasando problemas y estaban siendo perseguidos y había mucha oposición, estos judíos decían, entonces, ¿para qué nos vamos a reunir si esto va a suceder? Mejor volvámonos a nuestra religión antigua. Sigamos mejor con nuestra religión judía, que no teníamos ningún problema. Entonces ahí el autor de Hebreos dice, hermanos, algunos de ustedes están acostumbrándose ya a no reunir. ¿Por qué? Porque como hay persecución, hay problemas, hay pruebas. Entonces dicen, ya, ¿para qué? Volvamos a nuestra religión judía. Volvamos. Entonces el autor de Hebreos dice, hermanos, no dejen de congregar. Ahora, yo pregunto, ¿dejando de congregar solamente se le dice en la iglesia? ¿O dónde es realmente cuando se dice no dejando de congregar? ¿Tú crees que lo puedes decir cuando estás en una casa reunida, o sea, se reúnen? Ya no hay iglesia, imagínense, no hay un templo, ya, para que ustedes me tengan una referencia, no hay un templo, y se reúnen en una casa, ¿podrás decir ese texto? Sí, también. ¿Por qué razón? Porque más allá del lugar es a qué van, ¿no? Al lugar. Claro, más allá del lugar, simplemente la palabra congregar es donde estás reunido. ¿Dónde te reúnes? En un hogar de un hermano, ya, ahí. Hermanos, no nos acostumbremos de alejarnos de Dios y reunámonos, pero no condenes al hermano y no lo humilles al decir, hermano, si usted no está congregando, Dios lo va a castigar. Dios le va a hacer esto. ¿Dónde dice eso el texto, hermanos? Tú sacas por lógica y dices que Dios castiga, porque si tú dejas de congregar, Dios te castiga. Pero vayamos primero al texto. Dice ahí, no dejando de congregar, porque algunos tienen por costumbre. Y más bien, ¿qué debes hacer? Exhortar. Y más aún cuando sabes que la venida del Señor está cerca. Prepárate, ora, velas. Por eso debes reunirte. Y tienes que hacerlo con amor. Porque amas a tus hermanos, quieres lo mejor. Pero no condenes a tu hermano. Hermano, usted está faltando, Dios lo va a castigar. Por eso está como está, por eso su negocio está mal. Por eso es que no prospera, por eso es que a usted le va mal, por eso es que le dio la enfermedad y por aquí y por allá. Hermanos, ¿dónde está ese texto? Búsquenlo. No, pero ahí dice no dejando de congregar porque tienen por costumbre. Pero ¿por qué dijo el autor de Hebreos eso? ¿Qué costumbre hablaba para que se refiera a esa parte? Fue por la persecución de estos judíos y también porque ellos estaban ya acostumbrándose a no reunirse. O sea, ya cada uno, pues, ¿no? Como tenemos a Dios, ¿cuál es mi costumbre? Como puedo leer la Biblia en mi casa, como puedo orar, ¿para qué me voy a reunir? Si yo tengo una Biblia, tengo los rollos, ¿para qué me voy a reunir con otros judíos?
Si yo también sé la Biblia, entonces no necesito yo reunirme. Esa era la actitud de los judíos. De eso se trata, hermanos. Pero si tú vas a decir ese texto, sea en la iglesia, sea en una casa donde te reúnes, ten cuidado y no tienes por qué condenar al hermano. Ni humillarlo, ni decirle, hermano, usted está en falta, Dios lo va a castigar, se va a ir al infierno. Y si usted no viene, Dios lo va a castigar. Oh, hermano, ya ves, se da cuenta, por eso tienes enfermedad. Hermano, por eso se da cuenta, le pasó lo que le pasó, ¿no? No somos nosotros Dios para determinar eso. Ponte que faltó una vez y Dios sabe por qué faltó, pero tú no lo sabes. ¿Y por qué vamos y condenamos a los hermanos? Porque faltó. ¿Por qué no vas y te acercas, hablas y lo animas? Porque ahí te está diciendo, ¿qué tienes que hacer después? Si no está congregando, porque algunos tienen por costumbre, ¿qué tienes que hacer después? Exhortarlo. Oye, acércate al hermano y exhórtalo. Anímale. Y prepáralo porque Cristo está por venir. Eso tienes que hacer. No te está diciendo que vayas y lo condenes, ¿o sí? No te está diciendo que vayas y le digas, hermano, Dios te va a castigar porque no estás viniendo a la iglesia. Yo vuelvo a preguntar, ¿dónde dice eso el texto? Otra cosa que ustedes me digan, por lógica es que se dice eso. No es lógica, no es raciocinio, no es idea, no es razón. No es como tú piensas, sino conforme dice la Biblia, hermanos. Entonces, cuando tú quieres usar ese texto, ten mucho cuidado también, porque es cierto, sí habla ahí el autor de Hebreos de la desobediencia, de la falta de servicio, de congregarse, habla de estar desanimados, y por eso el autor de Hebreos te anima a que congregues, a que te acerques a los hermanos. No te acostumbres, eso sí. Por ejemplo, pongo un caso. Un hermano te dice, hermano, el día domingo en la mañana yo no puedo asistir, en la noche sí. ¿Por qué en la mañana? Porque en la mañana yo atiendo a mi esposo. Y por esa razón no puedo ir. Tú lo entiendes y le sigues animando. Segundo domingo, hermano, recuerde, yo no puedo asistir en la mañana porque atiendo a mi esposo. Tercera razón, y así, cuarta, quinta, sexta, séptima, ya es una costumbre de esa persona. Entonces, ¿qué debes hacer? Hermano, yo estoy orando por ti. Y lo que la Biblia nos enseña es que todos tenemos que reunirnos. Hermano, no se aleje de eso, acérquese. Eso tienes que hacer. No condenarlo, no humillarlo, no hablar mal, sino animarlo, hermano. Eso es lo que tú tienes que hacer con los hermanos. Pero algunos ya pues dicen, cuando tú dejas de congregar, Dios te castiga, por eso te pasó lo que pasó. Pero pastor, la otra vez que yo falté a la iglesia, justo me pasó algo, me robaron, me quitaron. ¿Por qué justo cuando pasa eso? A otros no les pasa eso. Porque a ti sí y a otros no. Entonces no se trata de acuerdo como tú lo estás viviendo, es como la Biblia primero te está hablando. Entonces hay que tener mucho cuidado, hermanos, cómo usamos este texto en la iglesia o donde te estás reuniendo, no necesariamente en el templo. Porque la iglesia somos todos nosotros. Aquí, por ejemplo, podemos decir, estamos acostumbrados a reunirnos, listo. Pero otros no están acostumbrados a venir a reunirse. Pero hay que hablar con esas personas que está pasando. Hay que saber la situación por qué no están reuniendo. ¿Y qué dice ahí? Exhortarlos y prepararlos. Porque ya la venida del Señor está cerca. Y también, si no me equivoco, en versículos anteriores te dice, trátalos pues o háblales con amor. O más adelante, creo, si no me equivoco. Lo que tienes que hacer es exhortar con amor a los demás. Entonces, hay que tener mucho cuidado, hermanos, cuando usamos los textos, como uno dice, fuera de contexto. Entonces, de eso se trata, hermanos, estudiar la Biblia, ¿no? Muy bien, ¿tienen alguna pregunta, duda con respecto hasta ahí, antes de entrar en esta parte del propósito, características? Es casi lo último de estudiar del autor de Hebreos. Como les dije, no hay una profundidad de hablar en el libro de los Hebreos. El propósito principal del autor de Hebreos, hermanos, fue exhortar a sus lectores, miren a la razón principal. ¿A qué? A permanecer fieles a Cristo. ¿En medio de qué vamos a ser fieles? En medio de la apostasía, en medio de la desobediencia, en medio del desánimo que estés viviendo, en medio de la incredulidad en que tú puedas estar viviendo. En medio de todo eso, ¿qué debemos permanecer nosotros? Fieles. Esa es la razón por la que el autor de los Hebreos está hablando de Cristo.
Te está hablando para que permanezcas fiel. Oye, hay muchos apóstatas, te están hablando de mucha apostasía, mentiras, falsedades. En medio de esas cosas tú tienes que seguir permaneciendo fiel. Oye, hay mucha desobediencia, muchos hermanos, hasta tú estás desobedeciendo a Dios. En medio de eso tienes que aprender a seguir siendo fiel. Hermano, estoy desanimado, se murió mi papá, se murió mi mamá, estoy desanimado, mejor dejo las cosas de Cristo. Hermano, tienes que permanecer fiel, te dice el autor de Hebreos. ¿Qué más? Hermano, estoy empezando, creo, a no creer en Cristo, creo, porque no viene, no está aquí. Nos dicen a nosotros que está pronto, pero ¿cuándo es pronto? Permanece, tienes fe. La fe es la certeza de lo que se espera, de lo que no se ve. Entonces, permanece fiel. Esa es la razón principal por qué el autor de los Hebreos está hablando con estas palabras. El mensaje de esta epístola les llega a los lectores como una palabra de exhortación. Para llevar a cabo este propósito, el autor plantea y desarrolla en una manera extraordinaria el argumento divino de la preeminencia y superioridad absoluta de Cristo, el Hijo de Dios y Salvador del mundo. Por ejemplo, en su argumento, el autor afirma que Cristo es preeminente en el universo y superior a todo personaje del Antiguo Testamento y sistema religioso judío, como los ángeles. Te va a hablar de los ángeles ahí. Fue superior a los ángeles, capítulo 2. Superior también a Moisés. También te habla del sacerdocio de Aarón, te habla de Josué, te habla del sacerdocio de Melquisedec, el sumo sacerdote de los sacrificios, lo que antes practicaban en el Antiguo Testamento y lo que ahora el autor de los Hebreos te habla en ese mismo lenguaje. Este procedimiento hace que la epístola adquiera un carácter exhortatorio. Este carácter de la epístola se puede notar que en el hecho de que el autor combina las verdades teológicas con sus exhortaciones y recomendaciones prácticas. Una lectura cuidadosa de esta epístola nos permite ver que entre las secciones doctrinales el autor inserta una serie de consejos doctrinales prácticos, ¿no? Y que realmente el autor estaba profundamente preocupado por el desánimo y la incredulidad de sus lectores. Por esta razón, la gran cantidad de exhortaciones, ¿no? Y ahí hay una serie de pasajes de la Biblia que te hablan con exhortación. El autor de Hebreo también pide a sus lectores que escuchen atentamente y no desobedezcan la palabra de Dios. Les piden que valoren y tomen en serio las advertencias que les hacen por medio de la exhortación, que permanezcan fieles al Evangelio y que no se dejen arrastrar ni se alejen del Dios vivo, que no dejen de congregarse, que sigan corriendo la carrera que tienen por delante con fe y perseverancia. Que hables del autor les advierte que desobedecer la palabra de Dios va a traer consecuencias fatales. Así que más que todo, hermanos, si se dan cuenta, todas estas palabras es para dar exhortación a los hermanos. Cuando tú encuentres algún hermano que está desanimado, quiere dejar el cristianismo, quiere volver a su vida pasada, quiere realmente dejar todo, recuérdale lo que el autor de Hebreos está diciendo y lo que estaban pasando estas personas: persecuciones, oposiciones, en medio de ello había apostasía, desánimo, desobediencia, y miren cómo ellos seguían permaneciendo fieles. Por eso el autor de Hebreos les manda esta carta y les dice: hermanos, yo quiero que ustedes sigan permaneciendo fieles. Miren a Cristo. Cristo era superior o es superior a todas estas cosas. Se hablaba de Moisés, de Melquisedec, se habla del sacerdocio, cómo era su rama, cómo seguían. Ahora nosotros tenemos esa preeminencia en Cristo Jesús. Te habla del sacrificio, te habla de lo que se habla del sumo sacerdocio. Se habla de Cristo, Él es el sumo sacerdote. Te habla del Rey de Reyes. ¿Quién es el Rey? Cristo Jesús. Te habla de una carrera cristiana que debes correr. No tienes que hacer con fe, siguiendo puestos los ojos en Jesús, quien es el autor y consumador de todo esto, etcétera, etcétera. Tienes que seguir corriendo esta carrera, o sea, permanece fiel en medio de cualquier circunstancia. Esa es una forma de cómo nosotros animamos a los hermanos. ¿Qué características? Hebreos es una epístola. Algunos han sostenido que no es una epístola, sino un tratado doctrinal. Mayormente se habla algunos de doctrina, porque se habla mucho de Dios, de la Biblia, de Cristo, del hombre, del pecado, de los ángeles. Más que una epístola, una carta, dice que es doctrinal. Pero, ¿por qué carece del nombre del autor, los destinatarios, los saludos y las oraciones? Porque la epistolar mayormente tiene autor, tiene destinatario, ¿no? Tiene también saludos, pero en esta carta no hay. Pero, como le vuelvo a repetir, no está en discusión, no entra en discusión, no hay ningún problema que se pueda aceptar como una carta epistolar, ¿no? A favor de la naturaleza epistolar, incluye algunas referencias a la conducta de los lectores y los saludos finales. 2.
¿Qué otra característica? Hebreos es una epístola universal. Fue escrita para una determinada congregación. Sin embargo, después de su publicación fue conocida y usada por otras congregaciones debido a que su mensaje era apropiado para todos los cristianos de trasfondo judío. Entonces, mientras fue avanzando, esta epístola ya se fue siendo universal. Por eso ustedes ven arriba la epístola a los hebreos, y más conocida como una epístola universal. Como los otros que ustedes tienen como esa lectura, ¿no? La epístola universal de Santiago, ¿no? Etcétera, etcétera. Pero también Hebreos es conocida como una epístola universal. Tercera característica. Hebreos es una epístola doctrinal y práctica. El autor combina las verdades doctrinales con las exhortaciones prácticas. Para llevar a cabo su propósito, el autor se fundamentó en las bases teológicas de la fe cristiana. Entonces, si nosotros vemos en Hebreos, que es una epístola doctrinal, como les dije hace un momento, también se va a llevar a la parte práctica. No necesariamente, hermanos, es en conocer las doctrinas de Dios, del hombre, del pecado, de la salvación, de los ángeles, etcétera, sino también llevarlo a la práctica. Si te está diciendo que debes obedecer y permanecer fiel, pues lo llevo a la práctica, de acuerdo a la doctrina que me están enseñando. Para llevar a cabo, como les pongo aquí su propósito, el autor se fundamenta en bases teológicas de la fe cristiana. Cuarto, Hebreos hace bastante uso del Antiguo Testamento. Si ustedes ven o notan bien, algunos proponen que son 24 citas directas o formales y 5 no formales, haciendo un total de 29 citas. Hay quienes cuentan 31 citas y otros afirman que son 36. El libro de los Salmos es más citado. Un tercio de estas citas fueron extraídas de este libro veterotestamentario y la mayoría de estas citas se hallan en el capítulo 1 de la epístola. Es necesario notar el valor que el Antiguo Testamento tenía que el autor de Hebreos para él. Por ejemplo, en el Antiguo Testamento es la palabra de Dios viva y eficaz, más cortante que espada de dos filos. ¿Lo han escuchado ese de ahí? Es muy famoso y algunos lo han usado para evangelizar. Dice, esta es la palabra divina que él seleccionó y usó en su epístola para llevar a cabo su propósito. Y todo eso tenía que ver también parte del Antiguo Testamento. Si ustedes van al libro de Hebreos, hermanos, y en el capítulo 1, vayan nada más al capítulo 1. Cuando ustedes ven, dice los primeros 3 versículos, aquí voy a hablar un poco de estas características. En Hebreos capítulo 1, los primeros 3 versículos dice, o 4, Dios, primero dice, Dios, ¿qué dice? Habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras, ¿qué dice? En otro tiempo a los padres por los profetas. Desde ahí te está hablando ya del Antiguo Testamento. Versículo 2. En estos postreros días nos ha hablado ahora por el Hijo. Nuevo Testamento. Vamos a ponerlo así. A quien constituyó ¿qué? Heredero de todo. Y por quien asimismo hizo el universo. El cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestro pecado por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Versículo 4. Hecho tanto superior, ¿quiénes? A los ángeles, cuanto heredó más excelente nombre que ellos. Aquí ya está hablando de los ángeles, ya te está hablando de una superioridad de otros personajes. Primero te habla, versículo 1 y 2, te habla del Antiguo Testamento de una forma introductoria. Algunos toman la forma introductoria del versículo 1 y 2. Luego el 3 y el 4 también una forma introductoria, pero con referencia pues a Cristo Jesús. Y refiriéndose que Él es el superior de todos nosotros, heredero de todo, y otros dicen coheredero. ¿Cuál es la palabra correcta? La cosa es que Él es el fundador de todo esto. Para recién afirmar que es heredero, no es que recién se le dio. Hay que entender el significado. Dice, a quien constituyó heredero. No es que recién, vuelvo a repetir, lo que está haciendo en una forma afirmativa, te está diciendo a quien ya es el heredero, en otras palabras. A quien ya es el heredero, ¿no? ¿Quién? El Hijo, a quien Él asimismo hizo el universo. Eso te está diciendo. No es que recién se le constituyó a Él
la herencia de haber creado o que es dueño de todo. Porque Él, hermanos, si nosotros vemos otros pasajes, ya Él ya estaba, ya existía. Él fue quien creó todas las cosas, por Él fueron hechas todas las cosas. Así que lo que está afirmando el autor de Hebreos ya es decir, ya es el heredero, para que ustedes me entiendan en ese idioma, ¿no? Con respecto a lo que se menciona. Luego, si ustedes ven los versículos 5 en adelante, hasta el 13, 14 que hay, 13, perdón, hasta el 13, ustedes ven en una forma de estrofas, ¿cierto? En sus Biblias los tienen en una forma de estrofas. Del versículo 5 al 13, y lo más probable es que se haya escrito, hermanos, muchos salmos ahí. Por ejemplo, cuando dice, mi hijo eres tú, Salmos 2:7, se habla de afirmar. ¿Quién está hablando? Yo te he engendrado hoy, porque ¿a cuál de los ángeles dijo Dios jamás? Mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy, y otra vez, yo seré a él padre y él será mi hijo. Entonces, haciendo pregunta, pero estas referencias, hermanos, todo es hablar de Cristo. Pero te está hablando, y más adelante vas a ver, que te habla de una superioridad, que Él está por encima de los ángeles. Ahora, aquí lo que estamos empezando a hablar ya es de doctrina, porque primero te está hablando del Hijo, que Él es superior a todas las cosas y Él es heredero de todas las cosas, y hablamos de Cristo, doctrina. Vamos a hablar ahora de los ángeles, doctrina de ángeles, o lo que se le conoce como angelología. Como les dije, no sé si ustedes han llevado alguna teología sistemática, no sé si es en la sistemática 3 o 2, porque hay 1, 2 y 3, depende, algunos lo separan así. ¿Han llevado teología sistemática ustedes? Sí, hemos llevado varias. Ya, porque ahí hablar de... Sí, pero sí, por separado, sí hemos llevado. Claro, por eso les digo, a eso es hablar de teología sistemática, es hablar de doctrina. Hablar de doctrina de Dios, de la Biblia, de Jesús, del hombre, de la salvación, de los ángeles, etcétera, etcétera. Entonces, eso es hablar profundamente. Esto es parte de los hebreos cuando tú hablas de ángeles. Más adelante te vas a dar cuenta también que se habla del sacerdocio de Jesús, y para entender sobre el sacerdocio de Jesús, tú tienes que realmente entender lo que está hablando del sacerdocio en el Antiguo Testamento, cómo se partía de un sacerdocio, cómo era el sacerdote, a qué se dedicaba el sacerdote. Ahora Jesús, ¿qué vino a hacer? Como sumo sacerdote, porque Él es el sumo, el mejor de todos. Incluso algunos dicen Jesús es superior a Moisés. No es que esté comparando el autor, lo que está diciendo es que Moisés, que lo consideraban como un profeta, un líder en el pueblo de Israel, Jesús es quien estuvo detrás de todo esto. Y que Jesús es quien ordenó también la salida de Israel, etcétera, etcétera. Y te dice todas esas cosas. Pero para darte a entender que Jesús estaba también en medio de todas estas cosas. Entonces, por eso el título ahí, ¿no? Jesús es superior a Moisés. Pero por si acaso, recuerden que no había en ese entonces capítulos y no habían títulos. Ahora recién que se les ha puesto títulos, tenemos ya un entendimiento un poco más amplio. ¿Correcto? Pero no es que el autor te está diciendo que hacen una comparación que Jesús es superior a todos, a Moisés en este caso. Y si queremos verlo así, hermanos, veámoslo, Jesús es superior a todos nosotros. Pero hay que entender el contexto de lo que se está hablando. Muy bien. Quinto característica. Hebreos desarrolla ampliamente la cristología. Hebreos presenta una cristología muy bien desarrollada. Trata de Cristo. Ya, hermano, listo. No se preocupe. Trata también de Cristo como sumo sacerdote, Dios hombre, y también afirma un nuevo pacto y salvación del hombre que están asegurados por su sacrificio. Entonces, la cristología también de Hebreos en muchos aspectos es similar a la del apóstol Pablo. Él es la imagen del Padre, el creador del universo, el intermediario de la creación. Su encarnación, que es su mediación temporal, ha sido seguida de su exaltación. Entonces, aquí hay mucho de hablar de doctrina de cristología también. Sexto, Hebreos fue escrito con un buen griego, como les dije, refinado, o sea, fino, excelente, bien dado, al punto, no viene con rodeos, sino que es como decirte directo. Su griego es muy fluido. Esta epístola fue escrita con un tipo de griego bastante técnico, pulido, y siendo uno de los mejores escritos del Nuevo Testamento.
Hebreos también presenta brevemente la escatología. El autor no habla de la resurrección de los muertos ni de la transformación del cuerpo carnal en el cuerpo espiritual. Más bien él se refiere a la entrada del cristiano en el reposo de Dios y del cambio de todas las cosas que va a suceder. De esa escatología está hablando. No está hablando, es como decirte escatología en una parte, luego en Apocalipsis encuentras otra parte de escatología, luego también en Tesalonicenses también te habla de escatología, pero no en su totalidad. Recuerden que estas epístolas, cada uno de ellas en su forma de hablar te está hablando de escatología. Pero cuando ya tú lo juntas, toda la escatología, te vas a dar cuenta cómo lo están haciendo, a quién le están diciendo y por qué lo han dicho. Entonces, en esta ocasión, sí hay escatología en Hebreos. Yo diría que otro libro que en el Nuevo Testamento, que no hay otros libros del Nuevo Testamento y solo hay Hebreos, aquí en Hebreos se encuentra bastante doctrina. Hablan de Dios, porque recuerden que se habla mucho del Antiguo Testamento y también parte del Nuevo Testamento. Entonces, mayormente son del Antiguo. Entonces hablas de Dios, hablas de Cristo, hablas de la salvación, hablas del pecado del hombre, o sea, de la desobediencia, hablas de la venida de Jesús, o sea, de escatología. Y miren, aquí hay doctrina. Entonces, si no encontráramos otros libros de la Biblia, no se hubiera encontrado, en Hebreos nada más está todo. Por decirlo así, como Salmos, que yo les decía que en el Antiguo Testamento también hay doctrina ahí. Hablar de Dios, hablar del Mesías, hablar del hombre, del pecado, de la salvación también se habla. Entonces también hay doctrina en los Salmos, así como en Hebreos. Otra cosa que tal vez yo no les puse aquí, hermanos, yo me hubiera gustado tener más tiempo para ponerlo, es que el libro de Hebreos, en lo personal, es un poco más difícil de estudiar o profundizar su estudio como los otros libros de las epístolas generales. Para mí, parecer en una forma personal, Hebreos es un poco más difícil o tedioso, por decirlo así, de estudiar y detallar por qué y qué se dijo cada cosa. Claro que nosotros lo leemos y decimos, dijo esto por aquí. Claro, eso es básico lo que sabemos, pero si queremos profundizar más, nos vamos a encontrar con mucho más cosas y que tal vez por ahí nos va a doler la cabeza, pero es un poco difícil, hermanos, estudiar Hebreos. Así que cualquiera que ustedes quiera estudiar Hebreos a profundidad y ese es su reto, o quieren hacer una monografía de eso, pues yo oraría por ustedes y que Dios los bendiga grandemente, ¿no? Van a salir con dolor de cabeza con Hebreos, pero es bueno también estudiarlo, hermano. Como Apocalipsis, también es un poquito tedioso, pero es bueno estudiarlo, pero te vas a matar la cabeza, tanto Hebreos, Apocalipsis, ¿no? Un poquito más difícil, tedioso. Muy bien, ahí tienen una estructura literaria, por decirles así, como un bosquejo, pero yo les pongo ahí una estructura literaria, como se dice, ¿no? Didáctica, o sea, como una forma escrita, exhortatoria, o sea, ya, ahora hazlo, de tal capítulo a tal capítulo. Didáctica, Jesús hecho hombre, el verdadero sacrificio del hombre, esa es la forma didáctica, la enseñanza. La exhortatoria, o sea, ¿qué debes hacer ahora? Oye, muestra tu fe, es verdadera, etcétera, etcétera. Cada cosa que le estoy poniendo, no, didáctica, exhortatoria. Y lo último, ¿no? Conclusión. De esta forma nosotros podemos comprender sobre este tema. Y el tema central, hermanos, es la superioridad de Cristo como sumo sacerdote y un sacrificio perfecto. Entonces, de esa manera hablamos de Hebreos. Muy bien, entonces, hermanos, ahí nos vamos a quedar. No sé si tienen alguna pregunta o duda con respecto al autor de Hebreos, destinatario, propósitos o con respecto al libro a los Hebreos. Muy bien, ¿tiene alguna pregunta, duda, hermanos? ¿Ninguna? Espéreme un ratito. Cristina. Muy bien. Me faltaría los otros hermanos. Son 8 clases. Esperemos que vengan. 1, 2, 3, 4, 5. Ya es cosa de cada uno. Yo considero recuerden. Desde un inicio. Muy bien, José Luis, Cristina, Víctor, Stephanie. Son asistencia. 1, 2,
2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Hasta acá. Listo. Muy bien, hermanos. Recuerden la próxima semana avanzar con sus tareas semanales. No se olviden con eso, porque ya depende de ustedes cómo lo van a avanzar. Si se atrasan, ya depende de ustedes, hermanos, con su tarea. De acá nos quedan 7 epístolas, ¿correcto? Estamos hablando de 7 clases que nos falta, pero la última no consideramos clase porque es el examen, entonces nos quedan 6. Así que voy a tratar de hacerlo, Dios quiera, una epístola por, ¿cómo se llama esto? Por clase, ¿correcto? Entonces, si hay algunas preguntas, dudas, tenemos la oportunidad, hermanos, de preguntar, indagar, porque les vuelvo a repetir, en las separatas que les estoy poniendo, no en todos está un poco más profundo. Por ejemplo, en Santiago, un poquito vamos a estar hablando de cada cosa, ¿no? Por ejemplo, capítulo 1, en algunos les pongo hasta el capítulo 2, ¿no? No son en todos, por si acaso, hermanos. Así que no piensen que vamos a hablar en todo. Probablemente la otra semana, como Santiago es bastante y les estoy poniendo ahí un poco más, probablemente bien lo acabamos o bien lo dejamos para la próxima clase. Pero recuerden que si no lo acabamos, cada uno de ustedes pueda estudiarlo. Muy bien, vamos a orar para culminar, hermanos. Stephanie, diríjanos en oración para culminar este tiempo. Te damos gracias, Señor, por permitirnos una vez más, amado Dios, estar reunidos aquí, Señor, y poder aprender cada día más de tu palabra, Señor. Te damos gracias también por la vida del pastor, Señor, que cada día más nos pueda aportar más, Señor, en nuestro aprendizaje. Bendice a cada uno de mis hermanos, Señor, que puedan llegar con bien a sus hogares. Cuídalos y protégelos, Señor, y que la otra semana puedan seguir unidos y seguir aprendiendo más de tu palabra. Te lo agradecemos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Muy bien, hermanos. Entonces, avanzar con sus trabajos, no se atrasen.